Buenas noches para todos, el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí para poder continuar con este proceso de líderes juveniles que estamos perseverando, persistiendo en este llamado que el Señor nos ha dejado para prepararnos, para hacer un ejército de jóvenes bien preparados como Dios se merece. Así que los felicito a todos los que han continuado, los que siguen aquí luchando, haciendo sus trabajos, sacando tiempo de donde no lo hay, multiplicando sus fuerzas. El Señor va a recompensar grandemente su esfuerzo, así que los felicito a todos los que están aquí en vivo y los que van a ver la grabación. Sé que el Señor les va a bendecir como hasta ahora. Vamos a hacer una oración para comenzar. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta semana. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque entramos en estas horas de tu santo sábado con la convicción, Señor, de que queremos prepararnos para darte un servicio, Señor, excelente como tú te lo mereces. Bendice nuestra líder Marjorie, Señor, que es la que nos va a compartir toda esta temática de primeros auxilios. Y así, Señor, también podamos aportar con este conocimiento en los procesos que lideramos en cada una de nuestras iglesias, distritos y lugares de nuestra asociación. Te pido, Señor, una bendición especial por el papá de la hermana Vilma, el señor Andrés. Síguele restaurando su salud, Señor, y ayúdalo a que pueda seguir adelante y que pueda verse totalmente recuperado. De igual manera, ponemos en tus manos al tío de Eliani, Señor, señora Mauri, para que tú, Señor, también lo sigas cuidando, bendiciendo allí en el hospital donde está, que tú seas su médico de cabecera y que pronto, Señor, si es tu voluntad, le puedan dar de alta y estar con sus seres queridos en casa. Ahora que vamos a comenzar esta especialidad, ayúdanos a estar atentos y aprender en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a compartir el himno de nuestros líderes y de esa manera poder prepararnos para este gran evento que casi se acerca, pero todavía hay tiempo, ¿verdad? En el mes de octubre, como lo es nuestra mega investidura, y vamos a cantar todos a una voz este himno de los líderes juveniles. Marchemos, juventud, por la senda de la luz. Imitemos al Señor Jesús en todo su esplendor. Los líderes están aquí, proclamad los talentos al Señor. Los líderes están aquí, proclamad los talentos al Señor. Soy líder del Señor y por eso estoy aquí. Levantad y proclamad al Rey, hay mucho que hacer. Los líderes están aquí, proclamad los talentos al Señor. Los líderes están aquí, proclamad los talentos al Señor. Muy bien, y esta noche está con nosotras, con nosotros, pues, nuestra líder Marjorie Chona. Ella es enfermera jefe, la Cordi, la coordinadora
y ahora, gracias a Dios, ha tenido muchos años de experiencia y va a compartir con nosotros un poquito de su conocimiento, de su preparación. Gracias, Mario, por este tiempo que puedes regalar a todos estos líderes de la mega investidura. Y bueno, el tiempo es tuyo. Gracias, Meli. Buenas noches. A ver, ¿quién conozco por aquí? A Vilma, a Keren, los demás. Quizás lo conozco, pero no veo las caras. No sé quiénes son. Por lo menos déjenme ver las caritas antes de iniciar la charla. Bueno, como Melissa me presentó, enfermera ya con hermana Vilma, un gusto. Ya con, ¿qué? 13 años de experiencia en la parte asistencial. Graduada ya hace ratico en el 2010. Trabajando fuertemente en el área de la urgencia, siempre he estado en la parte asistencial, así que el tema que vamos a ver hoy, pues pienso que de pronto lo conocemos, quizás lo hemos hecho muchas veces, algunas de las situaciones que se nos puedan presentar, pero es bueno aclarar de pronto dudas que tenemos o algo, ¿vale? Entonces, estén muy pendientes cuando recalque alguna cosa que no entiendan, pregúntenmela. Es un poquito extensa, aquí está resumido primeros auxilios 1 y primeros auxilios 2. Así que van a salir con la certificación de los dos. Si me ven que voy hablando muy rápido y que no me entienden, me frenan, que yo vuelvo y repito. Así que pregunten sin pena. Déjenme cuadro por acá un momentico la presentación para colocarla. A ver si tengo el permiso. Perfecto. Y me dicen, ¿se ve bien ahí? ¿Está perfecto? ¿Alguna cosa? Me van diciendo. ¿Me ayudas, Meli, si alguien alza la mano o algo? Listo, sí se ve perfecto, Mario. Bueno, muy bien. Espérenme un tantito por acá. Ay. Bueno, listo. Primeros auxilios 1 y 2. Vamos entonces, primero que todo, que son los primeros auxilios. Creo que es un concepto que ya todos tenemos como que muy básico, que ya lo conocemos, pero lo vamos a repetir. ¿Qué son esos primeros auxilios? Pues como lo dice, son esos cuidados que nosotros damos de manera inmediata, lo más rápido posible cuando a alguien se le presenta algún impasse, una persona tiene un accidente o algo muy repentino, ya sea en la casa, en el trabajo, en el colegio, donde quiera que estemos, algo súbito que se nos presentó, entonces nosotros debemos estar preparados para brindar la atención dependiendo de la situación en la que, en la que nos encontremos. Ahora, todo en esta vida tiene un objetivo. Todo, ya sea un estudio, un trabajo, si pertenecemos a algo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son mis ideales? Entonces, ¿para qué son los primeros auxilios? ¿Cuáles son sus objetivos? Número 1, conservar la vida claramente, ¿cierto? Si vamos a ayudar a una persona, pues es conservarle la vida. Número 2, evitar algún tipo de complicación mayor, ya sea física o sea psicológica. Si de pronto la persona tuvo un golpe, una fractura, entonces vamos a ayudar a que no pase a mayores, o a nivel psicológico darle tranquilidad a esa persona, que maneje la calma y eso. Entonces evitar complicaciones físicas y psicológicas en la persona que está siendo afectada en ese momento. Ayudar claramente a la recuperación de esa persona, de la situación en la que haya pasado, sea algo leve o sea algo complejo. Y asegurarnos, obviamente, de que esa persona, si requiere una atención más especializada, pues que sea trasladada a un centro asistencial. No es que, bueno, pasó lo que pasó, yo lo vi, lo atendí, bueno, ya estás bien, bueno, me fui, chao, no supe qué pasó contigo, en qué terminó, sino es nosotros poder asegurarnos que realmente esa persona recibió toda la atención como debía ser, si hay que llamar a una ambulancia, que llegó a la ambulancia, lo recogió, se lo llevó y listo, que nosotros hagamos nuestra tarea completa, no que la iniciemos y la dejemos ahí por mitad. ¿Vale? Bueno, esos son primeros auxilios y cuáles son sus objetivos. Ay, no me quiere pasar aquí, espérenme un tantito. Listo, ahora también hay unos principios que se deben de tener cuando nosotros como personas, como guías mayores, como mamás, como papás, como amigos, como sea, vamos a presentar o a dar unos primeros auxilios. Para mí, qué debo de tener yo o qué debo de hacer yo si voy a prestar esos primeros auxilios? Número 1, y es lo primordial y lo principal, y aquí en este grupo hay una persona que tiene eso bien claro en ella. Ella se ríe porque sé que es con ella, Melissa. Mantener la calma. No es fácil en un tipo de situación, ya sea un accidente, una caída, que alguien se desmayó. No es fácil uno mantener la calma, y más si de pronto es un familiar de uno, una persona muy cercana, uno se desespera, se pone nervioso, corre para un lado, corre para el otro, no sabe qué hacer. Entonces, número 1 que debe hacer es mantener la calma. Yo debo mantener la calma, pero actuar de una manera rápida, o sea, efectiva, pero
porque si yo me pongo como loca a hacer una cosa y la otra, no hago nada a la final. Entonces, número uno es mantener la calma. Si tengo que llamar a un número local de emergencia, llamo rápidamente una ambulancia al 123, número súper fácil que se lo podemos enseñar a nuestros niños, hermanos, sobrinos, o sea, número re facilito, 123 para poder llamar. Usted marca ese número y ahí se comunica que si es con la policía, que si es con el bombero, que si es con una ambulancia, en fin. Que se tiene que llamar al cerrajero, ese es el número, mejor dicho, el SOS de nosotros. Evaluar la situación claramente, porque no es que yo estoy viendo una situación y yo me voy como loco porque no tengo la calma, entonces me voy a ayudar porque yo sé y estoy, mejor dicho, a mí Marjorie me dio esa clase y yo estoy lista y preparada para lo que se venga. Primero tenemos que evaluar siempre la situación porque debe primar también mi seguridad, no que me voy a tirar como loca. Si es un accidente a la mitad de la calle, no miré y me tiré. O si es en un río, o si es un incendio, alguna cosa, o sea, debe velar también mi seguridad. Entonces tenemos que evaluar la situación. Claramente tenemos que evaluar a la persona que ha sido afectada, sus signos vitales, si la persona está consciente, si está despierta, si está alerta, si está respirando, si veo que no respira, o sea, revisar la persona, hacer su examen. No hacer más de lo indispensable, ¿qué quiere decir? Que muchas veces pasa que nosotros vemos películas, vemos series, vemos videos y veo muchas cosas y uno dice, pero yo eso lo vi, algo así muy famoso, yo qué sé, Grey's Anatomy, yo eso lo vi que lo vean por ahí, entonces lo voy a hacer. Entonces vemos que de pronto a alguien se le salió el hombro jugando voleibol, que ha pasado en la floresta, ha pasado, digamos, jugando voleibol y boom, se le salió el hombro, entonces yo voy y le voy a introducir el hombro otra vez y se lo voy a devolver a su lugar. Entonces, si yo no tengo ni idea cómo hacerlo, yo no sé cómo es eso, no lo toco, no le hago nada porque le puede ocasionar algo peor. Entonces, no hacer más de lo indispensable, o sea, hasta donde yo sé, hasta ahí actúo. Si yo soy un profesional y sé de eso y sé cómo hacerlo y tengo todas las pautas, perfecto, lo hago. Pero si no, llego hasta donde yo puedo, ¿ya? No nos pongamos a inventar o a querer hacer más de lo que es tranquilizar a la víctima. Obviamente tenemos la persona cuando uno sufre algún tipo de accidente o alguna cosa, obviamente si estoy consciente, pues uno se pone muy nervioso, me va a pasar, uno se imagina siempre lo peor. Es brindarle a esa persona esa tranquilidad y esa serenidad y esa confianza de que todo va a estar bien, tratar de calmarla. Claramente si yo primero estoy calmado, porque si yo estoy nervioso y estoy tranquilizando a la otra, pues no estoy transmitiendo lo que estoy hablando, ¿no? No dejar a la persona sola eh, en ningún momento para que se sienta segura, tranquila, excepto que tengamos de pronto que estemos en un lugar que tengamos que salir a buscar una señal o algo. O sea, hay casos extremos, pero en lo posible siempre estar pues con la persona. Y no administrarle medicamentos. ¿Por qué? Nosotros somos muy rápidos y pasa mucho que a veces, digamos, en caso de estoy tosiendo, me dio fiebre hoy, entonces tómate el antibiótico. Tómate ya el antibiótico, eso es de una para que se te quite eso. O, ay, que tengo como que no puedo orinar muy bien, eso es una infección urinaria, tómate esto. O me duele la cabeza, no, para ese medicamento es bueno esto. O me sale, o sea, cualquier cosa, entonces uno como que receta muy rápidamente. En este tipo de cosas no debemos hacerlo. Uno, porque muchas veces hay personas que son alérgicas a medicamentos y nosotros no tenemos ni idea. Y una alergia a un medicamento puede ser mortal si no se atiende a tiempo, que más adelante vamos a hablar también algo de eso. Entonces, no administrar medicamento porque no sabemos qué contraindicación puede tener, no sabemos si ese medicamento le va a favorecer a esa persona o le va a favorecer. Si usted no es un profesional de la salud y no está capacitado para eso, no lo haga. Entonces, ese es otro de los principios primeros auxilios, no administre medicamentos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Vamos entendiendo perfecto? Bien, muy bien, seguimos. Ahora, ya hablando de esto, ahora vamos a hablar acerca de otro, que esto es nuevo, esto no estaba Meli decía este rato que hay algunas como actualizaciones, yo estaba revisando y si hay unas cositas, no son muchas, cositas muy sencillitas, pero esto es nuevo, esto no estaba cuando yo he editado esta especialidad ya en otras ocasiones y esta parte de los EPI, así que se conoce como EPI, no estaba en la anterior. ¿Qué son los EPI? Equipo de protección individual. ¿Cuál es la importancia y para qué me sirven bien los primeros auxilios? Entonces, pues así como su nombre lo dice, equipo de protección individual, ahí vemos unos ejemplos, cuáles son esos tipos de protección individual que nosotros tenemos, dependiendo pues en el área que nos desarrollemos, en el área que trabajemos o en que vayamos a estar, pues hay unos tipos de protección para mí al momento de presentar, hacer algún tipo de trabajo o cualquier cosa. Así que estos, ¿para qué sirven? Son destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para protegerse del riesgo que pueda amenazar su seguridad en la salud. ¿Ya? Protección respiratoria.
Ahí tenemos las mascarillas, los filtros, las boquillas, hay muchas formas. Protección ocular o facial. Encontramos que las gafas, hay unos cascos que son como con unas pantallas faciales, pues ustedes pueden ver, digamos, ya pasamos esa época del COVID que se vio mucho, que salía toda esa protección, que con la cara, que con las manos, que con los pies, o sea, parecíamos unos astronautas, los que trabajamos en el área de la salud, literal, parecíamos astronautas, entonces yo digo que después de esto fue que se fue incursionando esto. Protección para la cabeza, casco de seguridad y protección a esas personas que trabajan en andamios, que pueden llegar a sufrir algún tipo de accidente que le llegue a golpear la cabeza, alguna cosa. Entonces, dependiendo en el área que estés, esos son los implementos que vas a usar de protección. Ropa y guantes de protección, protección auditiva, esas personas que están muy expuestas a ruidos, entonces hay que protegerse también para evitar pues algún tipo de enfermedad. Protección para los pies y piernas con calzado de uso profesional, protección contra caídas de altura. Entonces, esos son los EPIs, son todas esas cosas que nosotros utilizamos dependiendo en el área que nos desempeñamos. Habrá áreas que no necesitamos ningún tipo de esta protección, pero estos son si estamos trabajando en alguna cosa de esas, ¿vale? ¿Alguien iba a decir algo o fue el micrófono de pronto que se... Listo, entonces vamos bien aquí. Ahora vamos a hablar de unos temas que quizás decimos, ay, pero ¿eso qué? Yo no entiendo eso. Aquí se trata de hacer como muy resumido y muy básico para que entendamos los conceptos, porque claramente una persona que no es del área de la salud, de pronto uno le empieza a hablar en términos muy médicos, muy semiológicos, como decimos nosotros, y uno queda como gringo. Es como si a mí me pusieran a hablar en inglés, no entiendo ni papa. Entonces, por aquí es todo eh, lo más masticado posible para que podamos entenderlo, ¿vale? Vamos a hablar acerca del shock. ¿Qué es el shock? Muchas veces decimos, hoy recibí una noticia que me quedé en shock. No vamos a hablar de ese tipo de shock. Me dijeron que quedé pasmada. ¿Qué significa cuando nosotros decimos de pronto me quedé en shock? Es como quedarse uno como que me quedé pasmado, no sé qué pasó. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de shock, el shock en la parte médica. ¿Qué es el shock? Se dice que es un estado grave y es potencialmente mortal. ¿Por qué se caracteriza? Por la insuficiencia, es decir, por la disminución o la falta de circulación de sangre a nuestro cuerpo. ¿Qué transporta la sangre a nuestro cuerpo? ¿Qué lleva la sangre? ¿Quién sabe? Ahí lo dice. Lleva oxígeno. Entonces, si no tenemos suficiente sangre circulando por nuestro cuerpo, quiere decir que no tenemos suficiente ¿qué? Oxígeno. Y el oxígeno no puede llevar esos nutrientes a todos nuestros órganos, que al cerebro, que al corazón, que a los pulmones. Entonces, cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función. Y si no recibe oxígeno y no lleva sus funciones a cabo, entonces, si los pulmones no están llevando los nutrientes y no tienen el oxígeno, entonces, si no funcionan bien los pulmones, ¿qué pasa? Nos quedamos sin respirar. Si mi corazón no empieza a funcionar bien, ¿qué pasa? Se paraliza, me puede dar un infarto. Si mi cerebro no empieza a funcionar bien, ¿qué pasa? Me puede dar un infarto cerebral o alguna isquemia, alguna cosa. Entonces, cada órgano tiene sus funciones y por cada órgano que se afecte, entonces, pues conlleva algo colateral, ¿vale? Ahora, ¿por qué se puede dar el shock? ¿Qué lo puede causar? ¿Qué puede ocasionar esto? Dice que puede ocasionarse por las fallas en los órganos, que nos puede llevar a la muerte, y vamos a ver qué clase de shock existen, cómo se clasifican o cómo nos pueden afectar. Y ¿cuál es el tratamiento para el shock? Dependiendo el tipo de shock que tengamos, de esa manera tiene un tratamiento. Pues no vamos a hablar ahora sí a ahondar como que existen estos shocks y toca hacer esto y esto y esto, no, sino de una manera como muy general. Y se dice que si no se trata a tiempo, cualquier tipo de shock, pues fácilmente nos puede llevar a la muerte. Ahora, aquí están los tipos de shock. Hay 6 tipos de shock. Déjenme poner esto aquí más pequeñito. Aquí. Bueno, aquí ahora sí ya no los veo nada porque los estaba viendo en una pantallita ahí, pero me tocó quitarla porque me tapa las letras. Bueno, ¿de qué puede ocasionar un shock o qué se puede dar? Dice que puede ser por un traumatismo, por una insolación, una pérdida de sangre, una reacción alérgica, una infección, un envenenamiento, quemaduras, en fin. Por múltiples causas pueden llegar a ocasionar un shock. Hipovolemia. Hipo quiere decir bajo, disminuido. Volemia quiere decir volumen. Se da cuando la persona pierde mucha sangre o líquido de una manera exagerada, ya sea de manera interna o de manera externa, es decir, podemos tener un sangrado.
o podemos tener una deshidratación severa, ya sea por quemaduras, por diarreas, por vómitos o insolación. Eso nos lleva a una hipovolemia, es decir, disminución. Eso se puede dar un shot hipovolémico. Cardiogénico, como dice su nombre, va relacionado con el corazón, con las funciones del corazón. Si mi corazón falla, esa función miocárdica o algo, me puede llegar a un infarto agudo del miocardio, entonces ahí se conoce también como el shock cardiogénico. En esto de pronto no se vayan a confundir un poco que, ay, estos temas no, es como algo muy general. Séptico, ¿qué quiere decir de sepsis? Cuando hay una infección, pero una infección muy generalizada que ya me compromete y me puede llevar también a una hospitalización. Es una infección que de pronto empezó en algo pequeñito, una ulcerita, un rasponcito y no me lo cuido y eso se infectó la herida, no la cuidé y se convirtió en algo que me invadió todo el cuerpo, o una infección urinaria, o también puede ser una neumonía que se complica, entonces ya se le conoce como una sepsis a nivel pulmonar o una sepsis a nivel urinario y pues compromete más partes de mis órganos. Y eso también me puede llevar a una complicación mayor. Anafiláctico, ¿qué quiere decir anafiláctico? Es una reacción alérgica. Y no solamente las alergias se dan a los medicamentos, también vemos que se dan a insectos, también podemos encontrar reacciones alérgicas a los alimentos, se conoce mucho como los mariscos, hay personas que son alérgicas a algunas frutas, que a la piña, yo he conocido personas alérgicas al aguacate, pobrecita, porque a mí el aguacate me encanta, el que es alérgico al aguacate es ser muy salado. O sea, hay muchos tipos de alergias, alergias al polvo, hay unas que son más complicadas que otras. Entonces, el shot anafilático es eso, es una reacción alérgica que llegamos a tener nosotros. Y neurogénico es pues ya a nivel del sistema nervioso, cuando no hay un suficiente flujo sanguíneo en el cuerpo por una disminución que hay en nuestro cuerpo, el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de tener pues todas nuestras funciones, todo nuestro tono muscular de las paredes. Espérense aquí, que esto me tapa. ¿Cómo hago para quitar esto? Que no me deja ver mis letricas. Muy bien. Bueno, entonces, vamos bien hasta aquí. Hipovolémico, disminución de volemia. Cardiogénico quiere decir con el corazón. Séptico quiere decir una infección generalizada. Anafilático es cuando hay una reacción en el cuerpo. Neurogénico cuando es ya de nuestro sistema nervioso. Bien, entonces, seguimos. ¿Cuáles son los signos o los síntomas que nosotros podemos decir que una persona quizás está presentando algún tipo de shock? ¿Cuáles son ellos? Número 1, piel fría, húmeda, pálida, que se ponen las uñas a veces como azulosas, como grises, los labios como morados. Hay un cambio como de color en la piel. Eso es uno de los signos y los síntomas. La persona tiende a tener el corazón, por así decirlo, las pulsaciones aceleradas, empieza a respirar muy rápido, muchas veces los ojos, las pupilas se agrandan, la parte negrita que vemos acá en el ojo, como que se agranda la pupila, nos puede causar vómito, nos puede causar náuseas, debilidad, mareo, la persona puede hasta llegar a perder el conocimiento, puede la persona empezar a hablar incoherencias, no entiende, no coordina lo que dice en su comportamiento normal, ansiedad, agitación, en fin, son muchos signos y síntomas que puede llegar a ocasionar un shot. Cualquiera de los shots anteriores puede llegar a ocasionar esto, sea hipovolémico, sea cardiogénico, sea anafiláctico. Estos son como los signos y los síntomas generales o comunes que me indican que la persona está presentando algún tipo de shock. Y ya uno, obviamente, si ve que la persona está con un sangrado, decir, ah, está teniendo un shock hipovolémico porque está perdiendo sangre. O si la persona hizo una alergia, está teniendo un shock anafilático porque hizo alergia a algo. Entonces uno como que busca la causa de cuál fue el tipo de shock. Pero estos son como los signos y los síntomas más generales que puede llegar a presentar una persona con algún tipo de shock. Muy bien. Continuamos. ¿Qué hacer nosotros? Obviamente, cuando una persona, por aquí estamos, es ¿qué hacemos? Ok, ya sabemos qué es un shock, ya sabemos cuáles son los signos y los síntomas, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es el poquito que nosotros, cuáles son esos primeros auxilios básicos que nosotros podemos llegar a presentar en ese caso? Número uno, obviamente, si vemos una persona que está llegando a presentar algún tipo de shock, decíamos en la primera diapositiva de shock que esto, si no se trata a tiempo, puede llevar a la muerte. Es obviamente llamar al número local de emergencia. Así yo enfermera, yo sé y en mi casa pasó algo, o sea, yo solita no puedo hacer maravillas, tengo que sí o sí llevármelo a un centro asistencial. Llamar a un centro asistencial, a una ambulancia, o si yo tengo cómo transportarlo, lo cojo y me lo llevo. Si no puedo transportar a la persona, ahí dice que se acostemos a la persona, levamos sus pies, siempre y cuando
hay que tener en cuenta que de pronto si nosotros le movemos las piernas a la persona, ahí ven la imagen abajo que dice posición anti-shock. Si vamos a levantar las piernas y de pronto la persona manifiesta algún tipo de dolor o sufre la columna o de algo, pues en ese caso no se moviliza. Tratar de que la persona pues esté tranquila, que esté quieta, que no se mueva, que haga el mínimo esfuerzo posible. Si tiene la ropa muy ajustada, obviamente aflojarle la ropa, si está con corbata, si está con correas, aflojarle todo para que la persona se sienta más holgada. No darle ningún tipo de alimento ni bebida a la persona porque no sabemos en ese momento qué es lo que está pasando en ella como tal. Si la persona llega a vomitar o llega a sangrar por la boca o algún tipo de lesión, entonces nosotros tenemos que girar a la persona a un ladito, que es la posición de seguridad. Esa más adelante hay una imagencita y una posición de seguridad que uno los coloca. ¿Por qué se coloca a medio lado de la boca? Para evitar, o sea, si estás boca arriba, imagínense ustedes boca arriba, entonces si yo voy a vomitar, obviamente ese mismo vómito me lo puedo, ¿qué? Me lo puedo tragar. Entonces va a ser peor porque después voy a broncoaspirar, se me va para los pulmones, entonces ya es otra complicación. Sin embargo, si yo le pongo a la persona la boca a un lado o algo, si la persona vomita, pues obviamente va a salir, no se lo va, como quiere a decirlo, no se lo va a tragar. Si nosotros vemos que la persona no muestra, está inconsciente, no me responde, no me respira, yo lo toco, no siento nada, no, mejor dicho, la persona está sin signos vitales prácticamente, entonces tenemos que empezar a aplicar lo de la reanimación cardiopulmonar. No sé si ustedes vieron la especialidad de RCP o tienen que verla, que ya eso es otra especialidad netamente. Aquí no nos podemos poner a hablar de qué es el RCP, explicarlo porque eso es netamente una especialidad y tiene varias cosas para explicar. Entonces, en ese caso, si la persona llega a ese tipo de complicación, nos toca sí o sí estar entrenados y de empezar a darle reanimación cardiopulmonar a la persona. Muy bien, bueno. Estamos claros con la parte de shot para pasar a otro tema ya de primeros auxilios. Listos. Ahora vamos a hablar, seguimos con la secuencia, de la respiración artificial. ¿Qué es la respiración artificial? ¿En qué consiste? Si ya se usa, si no se usa, si ya pasó de moda o qué. Entonces, denme esto por acá. El ser humano, nosotros, ojalá pudiéramos nosotros tener como que, bueno, yo voy a almacenar este poquito de oxígeno para que el día que de pronto me falte algo, alguna cuestión, pues yo saco esa reserva que tengo ahí y la puedo utilizar. Nosotros desafortunadamente pues no tenemos esa capacidad para hacerlo. ¿Qué es la respiración artificial? Pues es un proceso en el cual se utiliza ya sea un dispositivo o una técnica. ¿Dispositivo en qué momento? Digamos en las clínicas que existen las máquinas de respiración artificial que se conectan al paciente, existen unos dispositivos para poder ayudarlos. Se conectan a unas máquinas que son las que hacen como las funciones de los pulmones y todo para que la persona pues pueda llevar el oxígeno a su cuerpo. ¿En qué consiste esto? En ayudar o reemplazar la función natural de los pulmones cuando estos no son capaces de realizar ese adecuado intercambio gaseoso que se necesita para mantener viva a la persona. Entonces, eso es la respiración artificial, es como esa ayuda extra o eso que me ayuda a reemplazar esa función de los pulmones. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer nosotros si no estamos? Pues en una clínica es fácil porque están los aparatos para conectarlo. Pero si no, ¿cómo se hace? Pues ya a raíz de lo que pasó con lo de la pandemia y todo, pues ya está contraindicado, ya no se recomienda dar respiración boca a boca, como ven la imagen ahí, pero existen también, y sin embargo, existen unas mascarillas, existen unos dispositivos, si ven acá en la figurita, la última figurita que ven de los muñequitos, ahí ven que el muñequito tiene como una mascarita que cuando uno insufla, o sea, no hay contaminación de la persona con el paciente, por así decirlo. Entonces, también depende de la situación de nosotros estemos. Si de pronto mi familiar es el que se cayó, el que se desmayó, el que no respira, si de pronto es mi hijo, si de pronto, o sea, si es alguien cercano a mí, pues obviamente yo lo hago, ¿no? Por lo menos yo lo haría. Pero se les da el conocimiento, se les da la práctica cómo hacerlo y ya nosotros somos los que determinamos si aplicamos o no aplicamos esta técnica, si no tenemos de pronto ningún tipo de protección al momento de dar la respiración artificial. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar o dar una respiración? Pues yo creo que de pronto ustedes lo conocen, lo han visto ya en diferentes ocasiones. Ahí está. Número 1, mantener a la persona tumbada en el suelo, boca arriba. Esa es la postura ideal. Es decir, que la persona esté plana en el piso completamente, boca arriba. Esa es la posición. Abrir vía aérea. ¿Cuál es la vía aérea? Pues la boca, la nariz, todo eso. El método más correcto de esto es ponemos la mano en la frente, hacia atrás y con la otra mano nosotros vamos a coger el maxilar inferior o la mandíbula aquí abajo y la vamos a echar hacia
hacia afuera. Entonces, alzamos mandíbula, abrimos boca y despejamos vía aérea para que pueda circular. Cuando hacemos eso, tenemos que verificar si de pronto vemos que una persona se está asfixiando y no tenemos ni idea qué le pasa a esa persona, o no respira y resulta que de pronto es un niño y tiene un objeto en la boca, porque ha pasado muchas veces que cogen y usted puede observar el objeto. Entonces también podemos, cuando abrimos la vía aérea, es decir, abrimos la boca, revisamos si hay algún tipo de dispositivo, alguna cosa que podamos nosotros pues extraer, y eso es lo que está obstaculizando pues que la persona respire bien. Ahora, ¿cómo hacemos si vamos a dar la respiración? Si es un adulto, y vemos la primera figurita. Bueno, la primera figurita está tumbada, vemos la segunda donde está haciendo la hiperextensión del cuello, vemos la tercera que está revisando si hay algo, y vemos la cuarta que ya está en posición de tapa la nariz con una mano y con su boca cubre la boca de la persona, y ahí empieza a dar respiración. Y ahí vemos en la última diapositiva que tiene pues un dispositivo como una mascarita. Yo tengo una mascarita de esa que me regalaron el año pasado, me la regalaron, la tengo ahí conmigo. Es como un llaverito, literal es un llaverito, eso es como de 5 por 5, es súper pequeña y práctica para uno tenerla. En caso de que de pronto sea un niño pequeño, que sea muy pequeño, al niño que se le va a dar pues esta ayuda o esta respiración, se dice que la boca debe cubrir tanto la nariz como la boca del niño al que le vamos a dar la respiración. Es decir, yo como enfermero o como persona que voy a brindar ese primer auxilio, entonces voy a cubrir boca y nariz para poder insuflar y dar la respiración boca a boca a la persona. Entonces, hasta aquí creo que también estamos claros con esta técnica que es muy básica y muy conocida. Ahora, ¿qué hacer nosotros cuando vemos que una persona se está asfixiando? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a esa persona? Número uno, y parece tonta la pregunta, es como preguntar a la persona, ¿se está asfixiando? Porque ¿qué vemos nosotros normalmente cuando vemos que una persona se está como ahogando? ¿Cuál es como esa señal de alerta que la persona siempre hace? Cuando usted está ahogando, qué es lo que hace? ¿A dónde se lleva usted las manos? Uno que hace, uno como que esa señal de auxilio, como que me estoy ahogando, es lo primero, parece mentira, pero es lo primero que hace. Se lleva las manos aquí, como entonces uno pregunta como que te estás asfixiando, te estás ahogando, puedes hablar. Ahora, ¿por qué preguntarle a la persona si puede hablar? Porque hay dos tipos de obstrucción, que está la parcial y está la completa. Si de pronto la persona intenta hablar y no sale ningún tipo de ruido, nada, quiere decir que tiene una obstrucción completa. Entonces, corre que la cosa es en serio. Si de pronto la persona sí logra hablar o alguna cosa, quiere decir que puede, digamos, la persona sola expulsar lo que lo está atragantando, por así decirlo. Eso pasa mucho, está uno comiendo, alguna cosa, pasa mucho así. Entonces, si la persona se está asfixiando, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a ayudar si la persona, uno, instarla a que tosa para ver si puede expulsar lo que tiene ella que lo está atragantando? Y si no, pues nosotros vamos a darle esa ayuda extra. Entonces, vamos a ver nosotros un videíto muy práctico que es cortico, solamente de 4 minuticos, donde dejar de compartir pantalla, donde vamos a ver rápidamente qué hacer en esos casos. Esperen un tantico. Lo vamos a ver en adulto, en niño de edad promedia y pues en niños más pequeñitos o cuando yo estoy solo. ¿Qué hacer cuando yo estoy solo? En mi casa me atraganté, estoy comiendo, ¿qué puedo hacer yo en este caso? ¿Dónde está? Aquí estás. Me dicen si se escucha bien. Presento a la familia Heimlich. ¿Sí? Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé. Papá, hijo y ¿De hijo. acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede ser una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, haces la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Pero luego vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño. Y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto.
También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia, estimulamos el mecanismo de la tos y sale. Salió del cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces, aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de V. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de detrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen 2 cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda, tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no, generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer, te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo, mis amigos. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de detrás de la cabeza, le damos la vuelta. Muy bien. Bueno, creo que el video fue muy claro. También hay una opción que dice si de pronto la persona, ahí no está en el videíto, si de pronto es una persona muy grande, muy obesa y nosotros pues no alcanzamos a cómo manipularlo, a ir por atrás, dice que se tumba la persona completamente al piso, entonces vamos a hacer la misma manera, pero vamos a hacer la maniobra desde acá, o sea, vamos hacia arriba, o sea, acostada a la persona, pero vamos a tratar de hacer la maniobra para ver si la persona expulsa el objeto. Entonces creo que está claro, no sé si alguna duda, alguna pregunta con esto, pero traté de buscarles como un video para que fuera más práctico porque es como difícil yo hacer la prueba aquí. Entonces, si estamos claros en ese lado, continuamos entonces. A ver, se me olvida. ¿Dónde están mis diapositivas? Aquí. Compartir. Presentación. Listo, bueno, videíto claro. Maniobra de, ¿cómo se llama? Maniobra de Helmi. Yo no soy tan buena para así. Helmi. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Diferencia entre un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Cuando decimos cardíaco nos vamos a nuestro corazoncito. Y pues obviamente accidente cerebrovascular nos vamos a nuestro cerebro. Son dos torres, fuentes de control muy importantes en nuestra vida. Si alguna de las dos falla, estamos graves. Entonces, ¿cuál es la diferencia
entre la una y entre la otra o cuál es la similitud entre la una y entre la otra. Entonces, un derrame cerebral, es decir, a nivel cerebral, ocurre cuando el flujo sanguíneo no llega ¿a dónde? Al cerebro, estamos hablando del cerebro. Ya sea por un bloqueo que hay, algún coágulo, algo que está taponando, o porque algún vasito sanguíneo se revienta en el cerebro y obviamente si se corta y se revienta, entonces como que dice, imagínense una manguera, uno que está tapada, no fluye el agua, o dos, la manguera se partió, entonces obviamente no va a seguir el canal o el conducto. Entonces una de esas dos opciones. Y un ataque al corazón ocurre ya en una arteria a nivel coronario, cuando esta también se bloquea o la arteria se estrecha, es decir, se va cerrando también, así que el flujo sanguíneo no va a poder pasar y pues se va a ver alterado y no va a llegar el suficiente oxígeno, flujo sanguíneo al corazón. ¿Y esto por qué se da? Pues muchas veces por las enfermedades cardíacas, ya también sea por un coágulo de sangre o que las arterias pues se llenan de placas o ateromas de grasas. Entonces, una de las recomendaciones, ¿cómo nosotros podemos prevenir eso? Pues nosotros, pues como adventistas, que conocemos el régimen ProSalud, pues conocemos mucho de eso. Para prevenir no solamente este tipo de enfermedades, sino muchas otras enfermedades más que se nos den, cuáles son los cuidados que debemos tener, el control del azúcar, que debemos hacer ejercicio, pues nosotros, gracias a Dios, no consumimos alcohol, no tenemos ese tipo de bebidas alcohólicas, ni de consumo de tabaco, ni de esas cosas. Pero sí, lo que muchas veces somos algunas veces flojos es que no tenemos una dieta saludable, a veces somos desordenaditos al comer, no nos gusta hacer ejercicio, no nos gusta caminar y todas estas cosas pues van afectando poco a poco nuestra salud. Quizás no lo vemos cuando estamos jóvenes, pero más adelante se van dando las consecuencias o los resultados de las cosas que no hacemos a tiempo cuando estamos jóvenes y llenos de edad. Muy bien, continuamos. Entonces, miren esta figurita que está aquí en un SB. ¿Cómo identificar de pronto cuando una persona está presentando un accidente cerebrovascular? Miren esta sigla que la conseguí, me gustó mucho. Omitan pues obviamente el último número, el 911, vamos a colocar el 123. Rápido, o sea, actúa ya. R de rostro caído. Entonces una persona cuando tiene algo se le tiende como que se le tuerce, digamos, la cara, tiene el rostro caído. Entonces R, rostro caído. A, alteración del equilibrio. La persona no puede caminar, la persona no coordina las manos con los pies, o sea, no coordina la persona. P, pérdida de fuerza en el brazo o una pierna. Pasa mucho cuando las personas, cuando se le está sospechando un SB, el médico siempre le dice, fulanito, álceme la pierna derecha, usted solo. Digamos, alza la derecha, álceme la izquierda. Y la persona quiere alzar la pierna izquierda, álceme el brazo. Y resulta que puede ser de un lado, puede ser bilateral. Entonces, P, pérdida de la fuerza en el brazo o la pierna, es característico de una persona cuando sufre un SB. Y impedimento visual repentino, también la persona ve borroso, no identifica a la persona que está viendo, o sea, tiene ahí como una nube en sus ojos, por decirlo. De dificultad para hablar, se le empelota la lengua, como dice uno normalmente, uno le está preguntando cómo se llama, quiere articular, quiere decir algo y la persona no puede, simplemente habla con los ojos, se ve mucho. Y o pues obtén la ayuda, llama rápidamente a una ambulancia o algo. Entonces, ahí había otra que decía corre también, cada sigla pues no decía como que un signo, un síntoma que puede presentar la persona en ese evento. Entonces, estos son como los signos, los síntomas característicos de una persona que puede estar pasando por un SB, que puede llegar a ser transitorio o que eso puede llegar a ser también, puede terminar la persona en un abuso. O sea, puede ser algo que le pasó, pero se recuperó rápidamente, o como puede ser algo que deja a la persona con muchas secuelas a futuro. Y a nivel del ataque al corazón o infarto agudo del miocardio, también vamos a ver como los signos y los síntomas acá que puede presentar la persona, que también de pronto sí lo hemos escuchado más seguido, que es el típico dolor en el brazo, en el pecho, en el hombro. La persona puede presentar dificultad para respirar, la persona puede llegar a presentar náuseas, vómitos, dolor a nivel abdominal. Muchas veces nada más decimos, no, el infarto solamente da un dolor en el corazón. También da a nivel abdominal. Yo me acuerdo mucho de un caso en la clínica de un señor que llegó y dijo, no, es que doctor, venga, yo vengo realmente para que usted me dé una incapacidad porque tengo como diarrea, como un dolor abdominal y pues no quiero ir a trabajar. ¿Será que usted para que me dé la incapacidad? O sea, él nada más quería la incapacidad. Resulta que ese dolorcito abdominal que él tenía terminó que el paciente estaba infartado. O sea, fue solamente por una cosa y el doctor como que fue más allá, lo indagó más y dijo, vamos a hacerle un electro. Y oh, sorpresa, el señor ya estaba infartado. Entonces, uno no puede ser como que, ay, no, esto no es nada. Uno tiene que estar muy alerta. Cuando el cuerpo te dice algo es porque algo está pasando. Puede que sea algo pasajero,
Ahora no es que me dolió el estómago, entonces ya estoy infartada, corra para la clínica. No, ya tampoco podemos irnos a los extremos. Mareo, náusea, fatiga y el dolor opresivo en el pecho, que es lo característico. ¿Qué hacer nosotros? Hay una cadena, como quien dice, de supervivencia en RCP. Obviamente, reconocimiento precoz y pedir ayuda. Identificar si una persona pierde conocimiento, si tiene el dolor en el pecho, si está sudoroso, si tiene dificultad para respirar, también son signos y síntomas que podemos identificar nosotros. Reconocimiento precoz y pedir ayuda para prevenir una parada cardíaca. Si la persona definitivamente se desmayó, perdió el conocimiento, no tiene signo, no tiene pulso, no respira, pues vamos a iniciar esa RCP para nosotros poder ganar tiempo, porque por cada segundo que deje de circular sangre en el cuerpo o oxígeno, pues es más alta la probabilidad de muerte de la persona. Ya ahí habla de fibrilación precoz, que ya eso es en una clínica, y obviamente los cuidados que puede tener la persona posterior. ¿Qué hacer nosotros en estos casos de que tenemos una persona que nos está presentando alguna de estas dos situaciones? Obviamente mantener la calma nosotros y tranquilizar al paciente. Tenemos que permitir total que la persona no haga ningún tipo de actividad, que esté quieta completamente quieta, sentada, si hay que elevarle los pies. Aquí también es muy importante la ropa, aflojársela, alguna cosa que le esté oprimiendo, llamar obviamente al número de emergencia si la persona puede hablar, si la persona preguntarle qué tiene, de qué sufre, qué toma, para poder identificar, digamos, si una persona está pasando por un infarto o algo. Pero la persona está que no, yo soy hipertenso, yo soy diabético, es que a mí me dio un infarto hace 5 años, entonces si la persona puede darnos esa información, pues mucho mejor para cuando la llevemos a un centro asistencial, dar una información más completa. Si no, pues hasta donde se puede hacer. Y obviamente si la persona llega a perder el conocimiento, queda inconsciente, pues tenemos que sí o sí darle reanimación cardiopulmonar. Ya está comprobado científicamente con todos los estudios que han hecho que simplemente con usted dar masaje cardíaco únicamente sin nada de respiración, aumenta la probabilidad de recuperación de esa persona. Antes se decía que sí o sí tenías que dar respiración, que si tú no das respiración no estabas haciendo nada. No, ya está comprobado que únicamente con masaje cardíaco usted le puede salvar la vida a una persona. Salvar vidas son las manos, hay un logo por ahí. Está. Entonces, muy bien. Ahora vamos a pasar a otro aquí. ¿Qué hacer en caso de hemorragias? Cuando hablamos de hemorragia, pues con sangre. Procedimiento en caso de que una víctima esté con algún tipo de hemorragia. Entonces, ¿por dónde pasa nuestra sangre? ¿Por dónde camina por nuestro cuerpo? Pasa por arterias, pasa por venas, pasa por capilares. Cuando algunos de estos se rompe o alguna cuestión, pues obviamente empieza a salir la sangre de su interior, de ese conducto que estaba, y pues eso se ocasiona una hemorragia. ¿Qué tipo de hemorragia existen? Existe la hemorragia interna y existe la hemorragia externa. La externa, ¿cuál puede ser? Arterial, puede ser venosa o puede ser capilar. ¿Cómo se caracteriza o cómo se identifica una hemorragia arterial? Es pulsátil, el color es rojo brillante y la salida es intermitente, o sea, imagínense así, como cuando un foco está ahí, la luz de la discoteca, o sea, es intermitente, no es un sangrado fluido así, sino que es intermitente, es rojo brillante. Eso es el tipo de hemorragia arterial. Cuando es venosa, ahí sí es un sangrado continuo. Imagínense que usted abre una plumita y va saliendo el agua continua y el color de la sangre es un rojo o un poco más oscuro. Y el capilar, si es de pronto cuando usted se cortó un dedito o alguna cosa, que usted tiene ese sangradito que es mínimo, ese es el sangrado capilar, que después es de muy poca cantidad. Y las internas, quiere decir, como su nombre lo dice, es decir, que no sale del cuerpo, que está dentro de mi cuerpo, ya sea a nivel abdominal, ya sea el oído que me sangra, o sea, algo que no sale de nuestro cuerpo, que queda dentro del cuerpo y se acumula en alguna parte, ya sea en la piel o alguna cosa. Y las exteriorizadas, existen las exteriorizadas, son esas que salen al exterior, como lo dice su nombre, a través de un orificio corporal. Ejemplo, el oído, ejemplo, la nariz, la boca, el ano o la vagina. Esos son los tipos de hemorragia exteriorizada que se clasifican ya como exteriorizada, pero también es una hemorragia. ¿Vale? Yo creo que hasta ahí también vamos claros. Yo voy como muy lenta. Ustedes me dicen, el tiempo va como corriendo. Entonces, ¿cómo reconocemos? Ya les expliqué en la diapositiva anterior. Aquí es como una imagencita para que la puedan
observar también cómo se identifica la hemorragia, qué tenemos que hacer nosotros. En este tipo de casos, si la persona está sangrando, obviamente tenemos que mantener a la persona quieta. ¿Qué pasa normalmente cuando usted hace ejercicio, cuando usted camina, cuando usted se agita? ¿Qué pasa con su cuerpo? Sus pulsaciones se aceleran, se siente más rápido el pulso, la respiración, todo se agita. Y si nosotros estamos en movimiento, pues obviamente tenemos más circulación, por así decirlo, o el cuerpo te pide que le mande como más oxígeno. Y el oxígeno que no lleva la sangre, entonces vamos a tener como más activa, por así decirlo, ese fluido sanguíneo. Entonces, que la persona esté completamente tranquila. Si tenemos algún tipo de sangrado, pues obviamente, ¿cuál es la regla que vamos a hacer o cuál es el cuidado que vamos a hacer? Pues controlar ese tipo de sangrado si la hemorragia es externa. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para controlar ese tipo de hemorragia? Podemos usar diferentes, ya sea un apósito, si tenemos en la casa vendas, si no tenemos las gasas o algo, pues cogemos cualquier trapo, pero obviamente ese trapo tiene que ser un trapo limpio, que ya sea la toalla, que sea la sábana, si es la camisa, estoy en la calle, me quité la camisa, le hice un vendaje o algo, o sea, cualquier cosa que esté, los guías, si estamos conquistadores, tenemos pañuelos, alguna cosa, eso nos sirve para primeros auxilios. Es tratar de mantener. Hay diferentes, pues, como le decía, las hemorragias, unas que pueden ser controladas fácilmente como otras no. Una arterial es difícil de controlar solamente con un vendaje, así que yo le puse 5 minutos y ya la arterial es muy difícil. Muchas veces tienen que ir a quirófano y hacer ahí como tienen que ir y hacer una sutura para poder controlar ese punto de la salida de la sangre. Entonces, aplicar presión directamente sobre la herida por unos 5 minutos, por 10 minutos, luego uno quita para ver si ya la sangre cesó hasta que se haga como ese taponcito plaquetario, como le dice uno, y si no, pues dejar prendido. Siempre que usted vaya a hacer, a controlar una herida, digamos, usted está sangrando, puso el apósito y puso 5 apósitos, y obviamente como está sangrando, pues los apósitos se llenan de sangre y usted ve que entonces si va a cambiar apósitos, nunca cambie el primerito, o sea, el primerito que está ahí no lo retire. Si va a cambiar, cambie los de arriba, que muchas veces nos pasa a nosotros, digamos, en la clínica, vamos a ponerle un vendaje, no, jefe, que el vendaje ya se le ensució, se llena de sangre, listo, le quito la venda de encima, pero nunca quito la primera gasita, porque esa es la que me está haciendo ahí como el taponcito, la que me está haciendo el coagulito, y si yo quité la primera, no hice absolutamente nada. Entonces, mantener presión. Hay que hacer un vendaje con lo que tengamos esa persona. Si definitivamente hay casos extremos que muchas veces hay que aplicar a torniquete, pero son cuando ya son, digamos, unas amputaciones traumáticas, otras cosas que son más difíciles nosotros de manejar. Y claramente, si es algo que no podemos controlar, tenemos que llevarlo rápidamente a un centro asistencial porque ese tipo de hemorragia me puede llevar a un shock que les decía anteriormente, cuando hay mucha pérdida de sangre, nos lleva a un shot y no lo vamos a poder en la casa y que vamos a darle agüita para que recupere la sangre que está perdiendo con la agüita. No, eso no lo podemos hacer así. Listo. Entonces, ¿qué hacer nosotros si la hemorragia es nasal? Las recomendaciones que se hace, que se hacía normalmente, se decía que la persona se tenía que colocar completamente hacia arriba, voltearla, la persona hay que sentarla en una silla, obviamente, hay que comprimir, hacemos una compresión en la nariz, así como hacemos compresión nosotros en cualquier otro tipo de herida, también lo vamos a hacer en la nariz. Simplemente vamos a comprimir ahí por unos 5 minutos y soltamos para ver si antes se hacía completamente, póngase hacia atrás y ya. No, es simplemente hacer presión y tratar. Si eso definitivamente no funciona, se hacen, uno hace como, le conoce como un taponamiento nasal. Uno lo puede hacer con una gasita, es decir, que mete como un trapito entre la nariz para tratar de tapar ese orificio del que se me está sangrando. Y si no se controla con eso, pues toca llevarlo a un centro asistencial, pero es la forma. Hacemos presión también ahí en el punto de la nariz. Si vemos que no, le hacemos un taponcito y pues llevamos a un centro asistencial si definitivamente no hay control de esa hemorragia. Eso pasa mucho a veces que uno sangra por la nariz, así por cualquier cosa, pero es algo como muy que pasa y listo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Seguimos. Hay unos puntos de presión en las hemorragias que se pueden tener en el cuerpo, que uno desconoce, uno no sabe. Entonces, dependiendo de donde sea el tipo de sangrado que tengamos, ahí el muñequito como que nos indica. ¿Dónde vamos a hacer presión? Como quien dice, para ocluir o para evitar que siga fluyendo. Imagínense la manguera, entonces no tiene una llave. ¿Cómo hace uno para evitar que el agua se coge, dobla la manguera y dobló la manguera y dejó de pasar el agua, por decirlo? De esta forma aquí también nos indica si tenemos una herida en el brazo. Miren que ahí se va buscando dónde se presiona, si es uno como quien dice, bloqueo arriba y evito el fluido.
Son como puntos de presión que nos identifica aquí en todas las figuritas, la femoral, en la radial, en el cuello, todo esto. Si nos ponemos a estudiar anatomía, pues no terminamos. Pero es como algo muy visual para que usted identifique, pero si hay punticos donde yo puedo hacer presión y así evito, pues, o bloqueo la sangre. Ahora pasamos a otro tema. Esto uno salta de una cosa a la otra, que esta especialidad es un poco larga. Procedimiento para tratar a una persona con envenenamiento. ¿Qué es el envenenamiento? Es una ingesta o una inyección o una inhalación o una exposición a superficies, a algo porque no solamente el veneno es lo que yo me tomo, también puede ser, como le decía ahí, inyectado, inhalado o que me cayó encima. Entonces, el envenenamiento es esa reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica, llámese veneno, que me puede ocasionar a mí algún tipo de lesión, algún tipo de enfermedad o me puede llevar a la muerte. El grado de severidad de esto pues va a variar, obviamente, según la edad de la persona. En un niño no es lo mismo que un adulto o que un abuelito, que un anciano. El sexo, el estado nutricional, claramente, dependiendo de si una persona está en estado de nutrición, o no se alimenta bien, o no tiene las defensas bien, obviamente así va a ser más afectado. Vías de penetración y concentración del tóxico. Obviamente, si a mí me inyectan un veneno, pues va a ser como quien dice más rápido el efecto que va a tener en mi cuerpo, así de pronto yo lo llego a inhalar o así de pronto me llega a caer en el cuerpo, si de pronto lo llego a tomar. Entonces, dependiendo la vía de penetración del veneno, así va a ser como que así va a actuar más rápido o más lento en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hacer nosotros en caso de que una persona sufra algún tipo de envenenamiento, digamos que sea tomado? Lo que normalmente pasa, de pronto en la casa hay muchos productos químicos y van los niños necios y destapan y resulta que ha pasado que a veces tienen en la nevera botellas yo qué sé, de alcohol o algo y le envasan las cosas en botellas de jugo, de gaseosa, que viene la persona que no sabe y chan. A mí me pasó cuando estaba pequeña, tenía yo como 12 años, que mi tía echó límpido, echó el límpido en un vaso. Ahí estaba en la mesa y uno de necio, era una botella de gaseosa, yo no sé, yo cogí, cuando yo me paré esa botella, ay Dios mío, lo que sentí fue maluco, o sea, fácilmente uno se puede intoxicar con algún otro tipo de cosas. Era límpido, gracias a Dios no pasó a mayores, fue como que enseguida la reacción, boté y no pasó más nada. Del susto mío de que no me fuera uno que me iba a coger o a robar el jugo que estaba ahí, la gaseosa, entonces yo preferí quedar callada, no pasó a mayores, gracias a Dios no tuve ningún tipo de quemadura ni nada en la boca. Pero pasa muchas veces que reemvasamos productos en botellas o algo que pueden llegarse a confundir de que sea algún producto que sea apto para tomar. Entonces, ¿qué hacer nosotros si nosotros llegamos a sospechar o estamos ante una situación de envenenamiento que creamos que la persona está envenenada? Entonces, si sospechamos de algo que realmente tenemos casi que un 90% de seguridad de que la persona se intoxicó con algo, se ingirió algún tipo de veneno, entonces uno debemos más o menos, si podemos saber qué tipo de tóxico tomó, pues mucho mejor. Porque si sabemos el producto, pues ahí, como quien dice, está el antídoto, por así decirlo, o los médicos van a saber cómo actuar o dependiendo del tipo de veneno, las cosas que tomen, también uno dice, esto puede afectar esto puede afectar aquello. Muchas veces nos llegan pacientes que se tomaron un cartón de acetaminofén, nos decimos, acetaminofén, eso es indefenso, eso no hace nada. Un cartón de acetaminofén fácilmente puede hacer un daño hepático. O no se tomó, entonces no, si se tomó este medicamento puede afectar a nivel neurológico, esto le puede afectar, entonces, dependiendo de lo que sea, tiene afectación en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, si podemos identificar qué tipo de tóxico es, mucho mejor. Y si podemos saber si fue tomado, si fue inhalado, si fue en el cuerpo, o sea, la vía de penetración y el tiempo que pasó, pues obviamente eso también cuenta. Porque cuando ya pasa ciertas horas, pues se va perdiendo efecto de algunas cosas. Revisar el lugar para averiguar lo sucedido y evitar más riesgos. Es decir, si de pronto es algo que está en el piso tirado y yo no sé qué pasó y yo llego y me meto, la persona está ahí al lado del tóxico que está regado, si yo no alejo a la persona o si yo me caigo algo, estoy propensa también a que me pase lo mismo. Entonces, como que mirar y evitar más riesgos. Alejar a la persona de la fuente del envenenamiento, como decía, si de pronto es algún líquido que está regado. Revisar el estado de la conciencia de la persona siempre es importante, si la persona está consciente, si está inconsciente, si respira, si puede hablar, si nos puede responder.
aflojar la ropa. La persona, una de las cosas que nosotros normalmente hacemos, o pues a mí eso me enseñaban, ¿no? Decía, si usted se está intoxicando con algo, tome leche. Si usted no sé qué más, métase el dedo a la boca y vomite y saca lo que se tomó si usted lo que se tomó no lo ha indicado. Eso está contraindicado. ¿Por qué está contraindicado nosotros sigamos a ingerir algo y vamos a inducir al vómito? Porque es algo tóxico que está en mi cuerpo y al momento de salir, eso me va a lacerar, me va a quemar más. ¿Qué hacemos nosotros en las instituciones, en las clínicas? Pasamos un tubito, por así decirlo, que es una sonda, ya sea por la nariz o sea por la boca, que va directamente al estómago. Introducimos un líquido o el carbón activado o algo, echamos y nosotros aspiramos y tratamos de sacar todo lo que está dentro, pero viene por el tubo, o sea, no me está afectando nada de mi cuerpo. Pero si yo induzco a la persona al vómito, eso va a ser uno, que me lacere, me afecte más, o dos, si estoy también al vómito o algo, también puedo correr el riesgo, digamos, de broncoaspirar. Entonces, una de las recomendaciones, nunca induzca al vómito en ese tipo de casos. Y la persona, pues, si vemos que está inconsciente o algo, ponerla, obviamente, en posición de seguridad mientras que llega alguien, porque si va a vomitar alguna cosa, para evitar que la misma persona, pues, se atragante con el vómito o algo. Y al final dice, no inducir al vómito, recomendación importante. ¿Vale? Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar, lo que me pasa, ¿no? Vamos a hablar acerca de las quemaduras, cuántos tipos de quemaduras existen. Aquí. Se ve un poquito cargada la diapositiva, pero yo trato de resumirse lo que más pueda. Tipos de quemadura, están las quemaduras por radiación, es decir, por una alta exposición solar, las quemaduras térmicas, ya sea por llamas, líquidos, por contacto o por frío, las eléctricas, pues por alto voltaje, por voltaje ya sea alto o bajo, químicas, ácidos o sustancias corrosivas, o por inhalación, por humo o vapores tóxicos. ¿Qué hacer? Nosotros siempre debemos comprobar si la persona respira, si tiene pulso, y todo eso es una de las cosas básicas siempre de los primeros auxilios. ¿Qué hacer nosotros en cualquier tipo de quemadura? Sea cual sea la situación, siempre debemos acudir al agua, ya sea por 15 o 20 minutos con agua, expuesto a agua, 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 agua. Si de pronto después de eso, cubrir a la persona o la parte afectada con una tela que sea limpia. No debemos nosotros, a mí también esos eran cosas que pasaban que no, se quemó, échese crema dental, échate lo otro, échate esto, échate este aceite. No debemos hacer eso. Si digamos nosotros llegamos y tenemos una quemadura y tenemos en la casa algún tipo de crema de color roja, yo que sé, azul, algo, ay no, échate esto que esto es bueno para eso y vamos al médico y hay una coloración diferente en la piel, entonces digamos no se puede identificar si esa coloración es por la quemadura que está afectando más o es por la crema o esa crema de pronto me puede llegar a ocasionar una afección más dependiendo del tipo de quemadura. Entonces aquí dice que nuestro cuerpo puede tolerar temperaturas hasta el 40 grados centígrados por encima. Dice que cuando ya pasa 40 grados centímetros hay una desnaturalización de las proteínas y se altera la capacidad de la reparación celular. O sea, ya nuestro cuerpo no puede regenerarse así tan rápidamente. Entonces, es decir, que está siendo bien afectado. Dice que la epidermis está compuesta por varias capas, que es la parte más superficial que nosotros tenemos en nuestra piel. Y su función, pues, es protegernos, impidiendo la pérdida del agua y que ingresen ciertos microorganismos al cuerpo. Después sigue la dermis, que es la segunda capa, dice que es unas 20 o 30 veces más gruesa que la epidermis, porque obviamente es la que está cubriendo todos los vasos sanguíneos, los linfáticos y las estructuras nerviosas, y pues cada una cumple su función. O sea, nuestro cuerpo es una creación perfecta de Dios. Entonces, cuando es afectada la primera o la segunda o la tercera, dependiendo cuál de esas capas es afectada, pues obviamente de esa manera se va a clasificar el tipo de quemadura. Cuando es algo muy superficial, bueno, ya no pasó nada. Pero si ya viene de segundo grado o tercer grado, pues ahí sí tenemos complicaciones que tenemos que acudir a un centro médico. Hay quemaduras en casa que digamos estamos cocinando, el vapor nada más del agua o me cayó aceite o alguna cosa que es algo como muy breve que podemos manejar en casa. Pero si ya pasa de eso, que se hizo mi mouse, tenemos que acudir. Entonces, existen las quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Ellas se clasifican según la profundidad y según la extensión, o sea, qué tan grande es, si fue en el pecho, si es en las piernas, si es en el tórax, si es en el abdomen, si es en la cara, dependiendo de la parte del cuerpo. De esa manera, pues, en la parte médica, la parte clínica, clasifica el grado de la quemadura. El grado 1
es solamente la parte superficial de la piel, la epidermis, como le decía, que un enrojecimiento, lo que le decía de cuando estamos cocinando, como un eritema, algo ahí arde bastante, pero hasta ahí llegó, no pasó de ahí. El grado 2 ya viene a destruir la epidermis, destruye la dermis, perdón, y ya hay una inflamación de los tejidos y ahí es donde se nos forman las famosas ampollas o las bolsas de agua que tenemos. Y tienden a ser mucho más dolorosas y muchas veces empiezan como a segregar, como a botar agüita, empiezan a perder como ese líquido, esas ampollas. Y el grado 3 ya pasó la primera capa, pasó la tercera capa y ya estas tienden a convertirse, como quien dice, en cara. Y ya estas muchas veces no duelen porque ya pasan terminaciones nerviosas, o sea, se convierten como en hueco. Imagínense usted un hueco en su piel, pasó la primera, la segunda, la tercera capa y ya sí tiene que tener una intervención quirúrgica, por así decirlo, o algún otro tipo de acción para poder regenerar nuevamente ese tipo de piel. Entonces se clasifican en primer, segundo y tercer grados y es según el área del cuerpo en que esté. También de esa manera es una forma de clasificarlo en la parte médica. ¿Qué hacer en una quemadura y qué no hacer en un tipo de quemadura? Entonces, como le decía anteriormente, hay que en una quemadura usar siempre agua. Agua es lo principal que debemos nosotros hacer cuando tenemos algún tipo de quemadura en nuestro cuerpo. Obviamente, evaluar la situación, qué tipo de quemadura fue, si fue por algún químico, si fue por agua caliente, si fue por algo que me cayó, dependiendo el agente que sea causante de la quemadura, pues así va a ser también la complicación. Y recuerden que una quemadura también me puede llevar a algún tipo de shock. Envolver la herida, la parte lesionada con paños limpios, húmedos, llevarlo a un centro asistencial, evitar echar cualquier tipo de pomada, cualquier tipo de cosa que pueda afectar esa herida. Y obviamente verificar los signos vitales de la persona. Hay quemaduras que pueden ser muy sencillas, como hay otras que nos pueden llegar a complicarnos más. Entonces, dependiendo del tipo de situación en la que estemos, esa forma puede ser muy básica, atendida en casa o ser llevada a un centro asistencial. ¿Qué no hacer en una quemadura? No aplicar pomadas, que les decía. También muchas veces no es que ahora, bueno, el paciente le cayó la persona le cayó un caldero de agua caliente, entonces le vamos a echarle agua y agua y agua y agua y agua y vamos a hacer y lo que vamos a lograr es que la persona entonces sufra una hipotermia. Tampoco podemos irnos a los extremos. No dar analgésico, lo que le decía anteriormente en los principios, los primeros auxilios a la persona, no dar ningún tipo de medicamento, no romper las ampollas, que es otra cosa que nosotros hacemos normalmente. Tenemos la ampolla y empezamos a reventarlas, a partirlas, no lo hagamos, porque esa ampollita me está protegiendo. Si yo reviento o quito esa piel que está ahí, por así decirlo, puedo conllevar a que eso se me infecte esa herida. Si la persona es una quemadura muy grande y tiene la ropa pegada en la piel, no quitemos, no despeguemos eso tiene que hacerlo ya en un centro asistencial, no dejar a la persona nunca sola, que eso lo dije anteriormente, y pues obviamente transportar la persona a un centro asistencial. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Creo que son cosas que nosotros como que ya conocemos, pero es importante recordar o recalcar qué cosas podemos hacer y qué cosas realmente nosotros no debemos hacer. Aquí hablamos de las quemaduras químicas. Enjuagar con abundante agua, eliminar la causa de la quemadura. Obviamente ya con los químicos hablamos de algún tipo de productos. Importante retirar también las joyas o las prendas que tenga la persona, cubrir la herida, la parte lesionada de la persona con un apósito limpio, con una venda, con algo y llevarlo a un centro asistencial. Ahora vamos a hablar de otra parte cuando las personas, digamos, tienen algún tipo de lesión en la cabeza, algo que es muy visible, alguna herida, alguna cortada, se cayó, se raspó. ¿Qué podemos hacer nosotros en este caso también que nos los pide la especialidad de primeros auxilios? Una de las cosas que debemos hacer, pues, evitar siempre que la persona haga algún tipo, si está sangrando, si vemos visualmente que la persona tiene algún tipo de sangrado o algo, debemos obviamente, pues, tratar o hacer presión en ese tipo de sangrado. Si vemos que la persona, dice ahí, si la persona usa algún casco, no lo quite. No sabemos qué puede estar pasando si no sabemos cómo hacerlo. Recuerden que yo les decía, no hagamos más de lo indispensable. De tener algún tipo de sangrado, como les decía, si hay alguna herida, pues me voy a la herida, la tapo, la curo, hago presión, pongo un apósito, pongo algo. Vigilar la persona
constantemente, si va cambiando, digamos, sus pensamientos, su comportamiento, alguna cosa, porque uno dice, no, un golpe en la cabeza no es nada, pero muchas veces esos golpes que se ven inofensivos puede conllevar a otro tipo de cosas más adelante. Entonces, como vigilar el comportamiento siempre de la persona, si la persona va aprendiendo el conocimiento, si está diciendo cosas incoherentes o que todo el tiempo la persona está orientada. Si vemos que la persona está muy somnolienta, si vemos que la persona empieza a decir cosas incoherentes, si vemos que la persona presenta demasiado dolor de cabeza o que presenta rigidez en el cuello, si vemos que la persona empieza a convulsionar, que la persona no puede movilizar un brazo, una pierna o algo, este tipo de signos o síntomas que llegue a presentar una persona con algún traumatismo en la cabeza, pues es algo que tenemos que acudir de urgencia y llevarlo a un centro asistencial rápidamente porque nos está diciendo que algo más está pasando, que no fue solamente una simple lesión, sino que a nivel interno está pasando algo y está siendo alterado algo. Entonces, identificar rápidamente qué está pasando en ese caso y tratar de llevarlo. Porque recuerden que nosotros podemos hacer hasta cierto punto, simplemente. Ahora, cuando una persona tiene lesiones a nivel del tórax o a nivel del abdomen, ¿qué podemos hacer nosotros y qué no podemos hacer? A nivel del abdomen, las heridas a nivel abdominal tienden a ser muy peligrosas. ¿Por qué tienden a ser muy peligrosas? ¿Qué tenemos nosotros a nivel abdominal? Ahí tenemos muchos órganos internos, ¿cierto? Entonces, algún tipo de herida, ya sea con un arma blanca o algo, pueden llegarme a lacerar algún órgano que tengo adentro. Primeros auxilios en las heridas en el abdomen, acostar a la víctima sobre su espalda con sus piernas flexionadas. Si vemos que hay algún tipo de hemorragia, hacemos presión en esa hemorragia que estamos viendo. Si vemos que la persona está entrando en shock, pues hacemos la posición anti-shock. Si vemos que la persona de pronto tiene una herida en el abdomen que se le salieron, usted ve ahí, se le salieron las vísceras, veo que se le está saliendo los intestinos, entonces no vayamos nosotros como que, ay, se le salió todo, vamos otra vez a introducirlo, vamos a meterlo rápidamente. No, no haga eso. No haga eso porque por querer ayudar a usted, lo que va a hacer de pronto es que va a contaminar, va a afectar y después va a caer en una infección la persona. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese caso que se llegue a presentar? Porque, o sea, imaginémonos algo drástico así, catastrófico, una cosa maluca. Cubrir simplemente a la persona, ya sea con compresas, ya con mantas limpias o algo. Si la persona no puede respirar bien o algo, tratar de sentar a la persona, despejar la vía aérea, tratar de que mantenga la calma y obviamente llevarla a un centro asistencial más cercano. A nivel del tórax, cuando se presentan heridas a nivel del tórax, ¿qué pasa? Para identificarla rápidamente, que la persona, si obviamente si sufre una contusión en el tórax o un golpe en el pecho o alguna cosa, pues lo primero que se va a ver afectado es la parte de la respiración. Vamos a ver la persona que va a respirar o muy rápido o se entrecorta la respiración, que va a estar agitado en ese desespero de querer buscar ahí de uno lo que hace es que se va descontrolando, va perdiendo el conocimiento, se pone agresivo muchas veces, se agita. Entonces, esos son unos los signos, los síntomas de que la persona está teniendo alguna complicación a nivel del tórax por esa herida que haya tenido. ¿Qué hacer nosotros en ese caso? Mantener la vía respiratoria permeable, sentada a la persona, despejar la vía aérea, que haya un buen fluido. Si nosotros vemos que la persona a nivel del tórax tiene algún objeto incrustado, ya sea un arma blanca, ya sea un pedazo de hierro, ya sea una lata, cualquier cosa que esté ahí, ya sea en el tórax, ya sea en la pierna, ya sea en el abdomen, donde sea que lo tenga, nunca tampoco retire eso, porque usted no sabe eso que está ahí, que está presionando o que está deteniendo. Muchas veces está evitando que quite algo. Si usted retira ese objeto extraño que está ahí, puede hacer que eso ocasione una hemorragia porque eso tenía algo comprimido y eso lo que hizo fue que por allá adentro había algo que estaba tapando y lo que hizo fue que en vez de ayudar, lo que hizo fue que empeoró la situación. Entonces, no, si tienen las vísceras afuera, no trate de guardarla. Si la persona tiene un objeto incrustado, no lo trate de quitar, que eso no le corresponde a usted, eso es en un centro médico. Trasladar la persona al lugar más cercano, mantener la persona, donde dice posición semiflower, es posición sentada la persona para que de esa manera pues puede respirar mejor. Forma uno sentado, uno como que siente que el aire me llega más rápido. Listo, vamos hasta ahí bien. Sí, Marco, yo creo que
es importante que nosotros podamos eh, tener siempre un kit o algo para tener ahí, digamos que lo primero que sería la protección personal, ¿verdad? Y después unos guantes, algo. Cuando vamos a las salidas con los muchachos, al parque, siempre tener como un mini botiquín. De pronto no esperar a que la iglesia le provea, sino que uno mismo como líder tener ahí eso mínimo, así sea unas curitas, un algodón, algo. Sobre todo porque cuando juegan, hacen juegos sociales, no sé qué, los muchachos se pueden pues accidentar y tenemos que estar preparados, sobre todo cuando ya es de noche y toca correr o algo. La mínima preparación, o si es un domingo en la mañana y el parque está solo, no hay nadie, todo el mundo está durmiendo a esa hora. Entonces también pues todas estas cosas nos sirvan como para nuestra vida diaria y no sabemos cuántas personas podemos beneficiar, no solamente los que lideramos, sino con los que estamos a nuestro alrededor, cuántas personas pudiéramos salvar sabiendo y practicando esta maniobra de Heimlich y todo eso. Así es, y muchas veces pasa. El domingo casualmente en el parque nos pasó, estábamos ahí en reunión y uno de los niños se cayó, se raspó la rodilla, empezó a sangrar, entonces me dicen, ay, ¿tienes algo para limpiar? Yo como que, no, no hay nada, no hay gasa, no hay nada. Entonces, tener algo muy básico, como que, bueno, una curacioncita ahí breve, se limpió, listo. Y no, entonces uno sale como que sin nada. Entonces, si damos este tipo de charlas, no es solamente como que el requisito para tenerlo ya, sino estar preparado para cualquier tipo de situación, yo poder, porque de qué me sirve tener el conocimiento, pero se presenta algo y no tengo ni idea y no tengo las herramientas ni nada cómo prestar ese beneficio que en algún momento pueda ayudar. Bueno, ya casi terminamos, falta poco. Ahora, mordedura de serpientes. ¿Qué hacer en el caso de una mordedura de serpiente? ¿Qué hacer? Alejarse claramente del animal que mordió a la persona. Esos animalitos muerden y chao. Esos se van, o muchas veces se queda por ahí y para volver a atacar. Entonces uno no sabe. Entonces, alejar a la persona del lugar. En este caso, la persona hay que sí o sí también mantener que la persona haga el mínimo esfuerzo posible. ¿Por qué? Porque yo le decía, cuando uno está activo algo, el cuerpo está, la circulación y todo, entonces eso haces, obviamente, ¿qué hace la serpiente cuando te muere? Te inyecta el veneno y eso va a empezar a circular por nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos si estamos acelerados o algo, o nuestras palpitaciones están a 1000, pues obviamente va a ser más rápido la circulación de ese veneno en el cuerpo. Tratar de identificar la hora que ocurrió, cuánto tiempo pasó, hace 6 horas, 8 horas, 1 hora, hace poquito. Tratar de identificar las serpientes, si es posible, si podemos saber, porque también sirve el antídoto, dependiendo el tipo de culebra de serpiente. Uno ya va a la fija, que es lo que le va a colocar a la persona para actuar, porque hay serpientes que son mortales, como hay otras que de pronto nada, pero hay serpientes que son muy mortales y dependiendo las horas que pase, así va a haber sido afectado. O sea, se puede afectar. Hay una que le dicen y que síndrome comportamental, quiere decir que te afecta completamente todo, brazos, piernas, órganos, absolutamente todo, y ha pasado mucho por una simple mordedura de una serpiente, entre comillas inofensiva, pero sabemos que no lo es. Retirar todos aquellos objetos o prendas de vestir que pudieran actuar como objeto constrictivo, es decir, anillos, cadenas, pulseras, porque tienden también de pronto a hincharse. Entonces, si yo tengo una cadena, si yo tengo una pulsera, si yo tengo un anillo, y si yo me estoy hinchando, obviamente eso me va a hacer presión. Entonces, tratar de retirar rápidamente cualquier objeto que me vaya a impedir a mí o me vaya a afectar más adelante. Limpiar la herida para retirar posibles residuos y evitar que se infecte. Otra de las cosas, yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba pequeña me decían que si pasa eso, cogemos, succionamos el veneno y no pasa nada. Eso está abolido. Muchas veces yo he escuchado eso, que me cogió la serpiente y lo mordió, entonces ahí mismo donde me mordió, cojo a la otra persona y cojo y succiono. ¿Quién no, quién creemos nosotros que somos? Eso no se puede hacer. Cubrir la zona con gasas o paños limpios sin aplicar tanta presión y movilizar el área afectada. Obviamente limpiar la zona y llevar el herido a un centro asistencial. ¿Qué cosas no debemos hacer? Lo que yo les decía, pues que la persona no tenga ningún esfuerzo físico, no aplicar torniquete, no aplicar compresas frías o calientes en la zona de la mordedura, porque vamos a herir, si colocamos algo muy caliente o muy frío, también vamos a quemar la zona, entonces tenemos que identificar la zona donde fue mordida la persona. No cortar el área de la mordedura, que muchas veces, o sea, yo le digo de mi experiencia, que las cosas que yo sé o que yo escuchaba, cortamos y hacemos una crucecita ahí donde la serpiente mordió y de ahí sale el veneno, así como si fuera quién sabe qué cosa. No succionar el veneno, mire que está escrito porque sí lo hacen muchas personas. No dar medicamentos al paciente, no administrar nada vía oral.
no administrar remedios tradicionales, no que para la mordedura serpiente sirve esta mata, machaca, la da, se la pone una cosa ahí, nada de esas cosas. No elevar la zona afectada. Si fue en la pierna, no eleve las piernas del paciente, ya que esto favorece el flujo sanguíneo al corazón. Si usted eleva una pierna o algo, o sea, va a ser como el retorno. ¿Qué pasa nosotros cuando digamos, ay, que me dio la pálida, que no sé qué? ¿Qué hacemos normalmente la persona? La acostamos, le levantamos las piernas como para que haya ese fluido. En este caso no se debe de hacer, mantenerlo siempre pues, en la posición que es, no elevar la pierna, ni el brazo, ni nada de esas cosas. ¿Qué hacer y qué no hacer en caso de una mordedura de serpiente? Que eso puede pasar de pronto si uno está en una caminata, en una salida, uno no sabe en qué momento se puede llegar a presentar y más nosotros que hacemos muchos tipos de actividades al aire libre. ¿Vale? Listo, continuamos. Los insectos, otro tipo de insectos, las avispas, los abejones, ahí están, mira, hay una figurita de las serpientes venenosas y no venenosas, cómo se identifican, que eso también es una especialidad que uno da también de ese tipo de cosas. Espérense, déjenme quitar esto acá. Picaduras de insectos, síntomas. Ya nosotros, ¿a cuánto aquí no le ha picado una hormiga, una avispa? Muchos animales, yo creo que todos aquí han pasado por eso. ¿Qué nos da a nosotros? Dolor, enrojecimiento, le da uno rasquiña, un hormigueo, o puede llevarlo a un shock. Hay personas que son alérgicas a las picaduras de los insectos que le decía, y eso puede llevarlo a un shock anafiláctico. ¿Qué hay que hacer? Lavar con agua y jabón, se le puede colocar hielo, compresita frío, pero no el hielo directamente en la piel porque eso también va a quemar. Hay muchas cremitas, en este caso sí hay muchas cremas que sirven para las picaduras de los insectos, que el caladril. Hay muchas cositas que nos pueden ayudar a colocar para ese tipo de cosas. Antihistamínicos, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides que se colocan. Ya cuando la persona sufre una reacción alérgica, ya eso sí es en un centro asistencial, le colocan la adrenalina, y eso es otro medicamento que está ahí como en la imagen. Se las leo ahí porque gusta decir qué es eso, qué es la adrenalina. No es la adrenalina que uno siente cuando uno está emocionado por algo. La adrenalina también es un medicamento que se inyecta cuando la persona está en paro, se coloca adrenalina para que esa persona vuelva en sí, o también cuando hay algún tipo de alergia, la adrenalina sirve como antídoto para algún tipo de alergia también. Se coloca y ayuda a contrarrestar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que debemos hacer nosotros? Lavar, enjuagar, y las compresitas frías nos ayudan a nosotros a desinflamar cuando hay algún tipo de picadura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o evitar? Hombre, muchas veces estamos nosotros en un campo y vemos un avisperito. Ay, mira, vamos a tirarle piedras a ese avispero. No hagamos eso, porque después las avispitas nos van a corretear. Esa es su casa. No acercarse a los nidos de los insectos. Si estamos dentro, si vemos por ahí avispas, corra, quédese quieto, no se ponga talos neciando. Cuando nos vamos a colocarlos, ha pasado muchas veces, los que han vivido en el campo, han ido al campo o algo, nos pasa que a veces uno se va a colocar los zapatos y no tienen la costumbre de sacudirlos si dentro del zapato hay un alacrán, hay un animalito, hay una culebrita, alguna cosa. Entonces son como cuidados básicos que uno dice, ay, no, pero eso es como tan sencillo. No, muchas veces no lo hacemos. Entonces siempre la ropa, revisar que nos vayamos a colocar. No, pero estoy en la ciudad y no pasa algo. También pasa que se meten los animalitos por ahí y uno no sabe en qué momento están en alguna parte de nuestra casa. En el campo, no perfumes ni ropa de colores llamativos. Nos recomienda ahí cuando hagamos algún tipo de salida así virtual, comprobar que no haya insectos al borde de vaso con bebidas azucaradas, colocar mosquiteros en las ventanas, usar repelente, y eso debe ser amigo de nosotros, tenerlo siempre en la mochila cuando hacemos algún tipo de actividad. Dice, pues, en el carro, cuando estamos acampando, que nos recomiendan siempre con las carpas, mantener las carpas cerradas para evitar que se meta algún tipo de animal, algunos mosquitos. Siempre uno tiene como ese toldito de la carpa cerrada, entonces son recomendaciones básicas que nos pueden evitar algún tipo de molestia. Entonces, estos son como unos cuidados generales en esa parte para evitar las picaduras de los insectos. Ahora, vamos rápidamente a hablarles acerca de la diferencia entre el golpe de calor y la insolación que se puede dar. Pues ahora que estamos en campamento, cada vez la temperatura está mayor, lo podemos vivir en la floresta, se ven signos de deshidratación fácilmente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros y cómo nos debemos cuidar? Marjorie, te iba a Señor. decir que actualmente se han registrado los veranos más calurosos en diferentes países, en Europa, en Estados Unidos. Dicen que las temperaturas están mayores de 40, o sea, están bien fuertes los incendios forestales y todo eso. Entonces, de pronto aquí
estamos un poquitico más adaptados al calor por lo que es nuestra cotidianidad, pero vamos a ver esto que es muy importante nosotros que estamos acá en la costa para que podamos actuar. Tener precaución, sí, porque dependiendo de los cuidados que tengamos de la precaución, podemos evitar muchas cosas. Y miren, insolación y golpes de calor, pues son trastornos, obviamente por el calor, que nos puede dar dolor de cabeza, debilidad, calambres, los que tuvieron de pronto ahora en campamentos. Yo me acuerdo el año pasado que fuimos a Cartagena, que fuimos nosotros, ese el sol era una cosa insoportable y traían literal a los niños cargados, desmayados, pero era pura deshidratación, era por el sol, por la temperatura. Entonces, si nosotros no nos cuidamos, que nos gusta salir a correr, que nos gusta salir a hacer caminatas, y si no llevamos los cuidados necesarios, pues podemos llegar a sufrir alguna de estas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros o qué tenemos que hacer para evitar de pronto nosotros un golpe de calor? Dice que el golpe de calor es el menos común, pero es el más peligroso, por así decirlo. Porque una insolación, uno me fui para la playa, me insolé, salí a caminar, como que breve, pero el golpe de calor no es muy común, pero cuando da es muy peligroso y es muy mortal y me puede fácilmente llevar a un shot, llevar a una clínica, alguna cosa. Entonces hay que tener cuidado con eso y evitar que eso pase. Aquí lo dice claramente, las insolaciones pueden ser leves y un golpe de calor puede ser grave, especialmente en niños y en personas mayores. Y se ha visto mucho que a veces pasan noticias, no, que estaba de repente la persona y ¡buf! Y se desmayó así de la nada, pero son de esos lugares que se han reportado, como decía Melissa, esos altos de temperatura impresionantes. O sea, y cada día, y lo sabemos, y eso es bíblico, cada día va a ser peor y cada día tenemos que cuidarnos más. Hoy no es como ayer, cada día todo va cambiando y tenemos que estar nosotros al ritmo de cómo van las cosas. No podemos estar al mismo que antes. Entonces, ¿cómo nosotros nos evitamos y eso? Evitar exposición directa al sol. Si nosotros nos gusta hacer actividad física, si nos gusta hacer caminados, si vamos a salir, tenemos que saber escoger las horas o los momentos. Los niños, los recién nacidos, que no, que hay que sacarlos al sol y eso, pero cuando lo sacan son en las primeras horitas. Usted no va a sacar un niño a pleno mediodía cuando está el sol en todo su esplendor, no. Entonces, evitar esa exposición directa al sol en esas horas que son horas picos donde uno está, el sol, en, mejor dicho, más crítico. Usar cremas de protección solar. Antes a mí no me gustaba usar protección, yo decía, ¿eso para qué? A mí no me gustaba usar sombrilla, a mí no me gustaba usar gorra, nada de esas cosas. Yo decía, ay, ¿qué? A mí me gustaba que el sol me diera. Ya no, o sea, ya es una necesidad y por salud. Usa tu protector solar, usa su protección de gorra, su camiseta, su hidratación, eso es una cosa indispensable. Vestir ropa adecuada y ligera, obviamente dependiendo. Si estamos en un lugar frío, pues usamos ropa para el frío, pero si estamos en un lugar muy caluroso, no vamos a andar arropados ahí de pies a cabeza, forrados, porque eso me puede dar una descompensación. Beber abundantes líquidos, pero sin, o sea, tampoco es que me voy a tomar a tomar hasta decir ya no más. No beber alcohol ni cafeína, usar ventiladores en casa, ventiladores durante la noche, mojarse o bañarse. La hidratación no es solamente tomarla, sino también por fuera del cuerpo y reducir algún tipo de actividad física durante las horas más cálidas. Era lo que decíamos nosotros en campamento, podíamos ver muchos niños que estaban en enfermería. Hablo de campamento de conquistadores, enfermería estaba llena de puros niños. ¿Qué tiene? Los síntomas eran dolor de cabeza, debilidad, mareo, tengo calambres. Ahí están los signos y síntomas de deshidratación por insolaciones o por golpe de calor. Ahí están. Que no se hidratan bien, que no se cuidan, protección al sol. Entonces, uno tiene que ir preparado para todo este tipo de cosas. Ahora voy a pasarles otra diapositiva que habla de eso, que se ve un poquito cargada, pero es como el... Espera un momentico. Perdón, que llegó un domicilio. Entonces, aquí como algo, como resumen, golpe de calor e insolación. ¿Qué es el golpe de calor? Es un accidente provocado por la exposición prolongada al calor local sobrecalentado. O sea, cuando está a unas temperaturas elevadas. Ejemplo, digamos un golpe de calor. ¿Qué me puede dar un golpe de calor? Digamos un incendio me puede conllevar un golpe de calor, por decir. O la insolación es un golpe de calor provocado por una exposición prolongada al sol. Ejemplo, voy a la playa, voy a la piscina, salí a caminar, o sea, algo más leve, por así decirlo. ¿Qué hacer nosotros también, aparte de las recomendaciones generales que estaban anteriormente, que yo debo de tener? ¿Qué hacer cuando una persona está presentando un golpe de calor o está presentando una insolación? ¿Qué hacemos nosotros con esa persona?
Ahí está. Llevar a la persona, obviamente, a un lugar fresco donde haya sombra, donde la persona la vamos a acostar, que esté tranquila, y eso pasaba mucho en en Cartagena el día que fuimos. Los niños los llevaban y automáticamente le abrían la ropa, le echaban agua, le echaban brisa, agua en la cara, en el tórax, en todas partes. Entonces, ¿qué hacer? Reducir, obviamente, bajar esa temperatura del cuerpo como está, quitarle la ropa, ponerlo en un lugar ventilado, si podemos colocarle abanicos, si podemos colocarle compresas de agua en el tórax, en la cabeza, en el pecho, en las piernas, si podemos darle a la persona, si está consciente, claramente darle a tomar agua, pues eso también le va a ayudar a que la persona pues mejor o más rápido se llegue a recuperar, se rehidrata. Y cuando esta persona, pues si definitivamente yo le hice eso y no, si nada más con la parte oral no es suficiente, pues la tengo que llevar a un centro asistencial para esa rehidratación endovenosa, o sea, ponerle líquidos por la vena para ayudar que esa persona más rápido se recupere. Entonces, este tema es muy importante y más nosotros que estamos, como decía Melissa al inicio, en una parte donde hace tanto calor. Acostúmbrese a llevar su botellita de agua, acostúmbrese si va a salir a hacer alguna actividad que no sea en esas horas picos de calor, evitemos estar expuestos al sol a esas horas que son tan fuertes y más que también si uno nos exponemos mucho al sol, también existe el cáncer de piel y eso también nos puede afectar en otras cosas. ¿Alguna otro aporte aquí? ¿Alguna otra cosa? Bueno, vamos a hablar aquí acerca de los entablillados, que yo creo que nosotros como guías mayores y eso, ya hemos visto esto muchas veces también. ¿Cuáles son los vendajes? ¿Qué tipo de vendajes existen? Algo así como muy ligero, muy rápido. ¿Para qué sirve el vendaje? ¿En qué consiste? ¿Y de qué se pueden hacer? Se pueden utilizar para vendajes, vendas, gasas, trapos, este, mm, tendidos, cualquier cosa, lienzo, algo que nos va a ayudar para nosotros llegar a cubrir esa zona que está afectada e inmovilizarla. Algún tipo, digamos, si vamos a vendar el brazo, la pierna, inmovilización. Melissa, cuando le pasó lo que le pasó el domingo allá en la finca, ¿con qué te inmovilizamos, Melissa? Con Con la pañoleta. la pañoleta, Lo primero que pedí, por favor, le inmovilizamos con la pañoleta porque tenía afectado su parte ahí, se sabe que fue a nivel de la clavícula lo de ella, entonces esa parte la dejamos quieta. Entonces para eso sirven los vendajes, para inmovilizar la lesión o una articulación. ¿Con qué objetivo, con qué fin? De aliviar ese dolor de la persona y de proporcionar un reposo que requiere esa zona afectada para evitar a una complicación mayor, porque si yo tengo afectado, si a Melissa le hubiéramos dejado el brazo que vaya y venga, que baile, obviamente el dolor iba a ser más fuerte y podía llegarse a complicar más esa fractura que ella tuvo. Un ejemplo. Siempre que vamos a hacer un vendaje, digamos, en tipo de vendaje de esto, siempre se va a empezar de la parte más distal, es decir, de la parte más lejana del cuerpo a la parte más proximal. En este caso, de la mano que está ahí, es decir, iniciamos desde los dedos y vamos a vender el brazo desde los dedos hacia arriba. El vendaje nunca arranca del hombro hacia abajo, sino de los dedos hacia arriba. Siempre el vendaje va hacia la parte de arriba, de la parte más distal a la más proximal. Cuando vamos a hacer algún tipo de vendajes, siempre debemos revisar, uno, pues que el vendaje no puede quedar muy apretado. ¿Por qué? Porque pues va a impedir la circulación. Entonces nosotros si hacemos un vendaje revisamos que los deditos no cambien de color. Cuando nosotros apretamos mucho algo, vemos que los deditos nos ponen moraditos y eso porque no está habiendo un buen fluido o una buena circulación. Entonces revisar. En ese caso, si tengo que aflojar un poquito el vendaje y eso tampoco es que lo vamos a poner y vamos a comprimir esa zona. Aquí hay vendajitos cuando digamos en el dedito, si hay un dedito me lo tronché, me lo doblé, lo voy a inmovilizar, se puede inmovilizar con el dedito hermano, si en la cabeza. Ahí están los tipos de vendaje que lo podemos hacer con pañoleta, el vendaje de rodilla, creo que eso también nosotros lo hemos visto muchas veces en práctica nosotros en guías. Entonces, lo importante aquí es para qué sirve el vendaje y para qué utilizarlo. Entonces, para inmovilizar esa articulación o ese tipo de lesión para disminuir el dolor y evitar una complicación mayor. Para eso es el vendaje, para eso es que lo hago, o sea, saber cuál es el objetivo y para qué estoy aplicándolo. Ahora nos vamos de vendaje, vamos a pasar a entablillado. Ya cuando hablamos de entablillado, pues ya es algo parecido, diferente. ¿Con qué podemos hacer nosotros un entablillado? El vendaje lo hacíamos con venda, con trapos, con pañoletas, con cualquier cosa. Aquí el entablillado es un dispositivo que se usa también para inmovilizar
una parte del cuerpo y también para disminuir el dolor y para prevenir algún tipo de lesión mayor. ¿Con qué podemos hacer una inmovilización nosotros? Con tablas, con cartones, con reglas, con alguna base que sea más dura, que sea más resistente. Cuando vamos a entablillar a la persona, digamos que es en la pierna, digamos que es en el brazo. Espérense ahí, que este muñequito siempre me molesta. Cuando vamos a hacer algún tipo de entablillado, algún tipo de inmovilización, nunca tengamos en cuenta, digamos, si tengo fracturado el brazo, aquí tengo una fractura que es muy visible, entonces no vamos a poner el tablillado arriba como tal de esa lesión, no, siempre va a ser a los lados, no vamos a colocar arriba de la lesión la tablilla. Eso es para inmovilizar también la parte que está afectada. ¿Qué vamos a hacer? Si ya le ponemos la tabla, cogimos los cartones y los colocamos, entonces vamos a amarrar obviamente esa tablita, ese entablillado, que usted cuando hagamos ese amarre, ya sea con cabulla, ya sea con vendas, ya sea con pitas, ya sea con pañoleta, tenemos que asegurarnos también de que cuando vayamos a hacer los nuditos, no vayan a hacer presión sobre la lesión, porque obviamente vamos a lastimar más a la persona. En este caso también tenemos que tener en cuenta que el vendaje, el entablillado no puede estar ni muy flojo ni tampoco puede estar muy apretado para verificar pues que haya un buen fluido. Revisar la zona del cuerpo lesionado para ver si estas se hincha, si cambia de color o alguna cosa para aflojar un poquito el vendaje, ¿vale? Entonces, el entablillado, ¿para qué nos sirve también? Para disminuir el dolor, para evitar una lesión mayor y para inmovilizar alguna parte de nuestro cuerpo, llámese pierna, llámese brazo o alguna parte del cuerpo, ¿vale? ¿Con qué lo podemos hacer? Con un cartón, con unas tablas, con cualquier cosa o algo que sea rígido y que me sirva para inmovilizar ese tipo que está afectado. Aquí vemos unos ejemplos, miren, aquí está la pañoleta, aquí están inmovilizado el hombro, aquí están inmovilizando un dedito, aquí vemos una pierna completa que la están inmovilizando, un brazo, miren que están con cartones, están con tablas, hay diferentes tipos de entablillado, o sea, uno se las ingenia. Si tengo una sola tabla, aquí está abajo, si tengo las dos, aquí están los dos, o el bracito o algo, nosotros fácilmente podemos improvisar algún tipo de entablillado para ayudar a la persona mientras que la vamos a un centro asistencial. Y también pues nos habla esta parte de primeros auxilios, cuáles son los sistemas de transportes, cómo hacer nosotros para transportar a una persona, pues que no podemos cargarla como tal porque es muy pesado, pues hay muchas formas de hacerlo, ya sea con unas mantas, con unas sábanas, si no tenemos sábana, no tenemos nadie, estamos solos, aquí hay una de las formas que lo jalamos por las piernas, lo jalamos por los hombros, si somos muy fortachones y no los podemos cargar, no los cargamos, si la persona digamos está un poco consciente. Aquí podemos, la persona en la imagen, no sé si ven la flechita que estoy señalando acá, que la persona como que pase las manos sobre nuestra cabeza, como que si nos fuera a abrazar y nosotros tratar de arrastrarlo en cuatro patas, como dice uno. Si obviamente hay más de una persona que podamos hacer este tipo de traslado, pues hay un traslado en hamaca, un traslado en silla. Son como los diferentes traslados que podemos hacer nosotros a una persona. Si de pronto damos una caminata y la persona es sobre un pie, no puede caminar, ¿cómo hacemos? O si estamos en medio de un incendio o algo que se está cayendo, son las maneras diferentes de nosotros poder movilizar las personas rápidamente de un lugar para otro. Y esto sí, ya para finalizar, principios básicos que debemos de tener nosotros en casos de incendio, los principios básicos para el agua, los principios básicos para salvar a una persona que se está ahogando, los principios básicos con electricidad y cómo nosotros podemos prevenir la intoxicación alimentaria. ¿Cuáles son los principios básicos de prevención de incendios en la casa? ¿Qué se debe hacer si la ropa que tiene puesta comienza a incendiarse? Les voy a hacer una pregunta aquí rápidamente para finalizar. Cuando estamos haciendo una fogata, ¿qué es lo que nosotros hacemos para que esa fogata coja fuerza? ¿Qué le suministramos nosotros? O sea, ¿cómo hacemos una fogata? ¿Cómo hacemos para que ese fuego se avive, coja fuerza? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién sabe? ¿Quién saber algo? Necesitamos aire. Exacto, le estamos como oxigenando, ¿cierto? Entonces, cuando nuestro cuerpo, nuestra ropa, digamos, se está incendiando, entonces si nosotros empezamos como que, ¡ay, se está quemando! Y empezamos a hacer esto que vamos a hacer, estamos avivando el fuego, está cogiendo fuerza. Entonces lo que tenemos que hacer es ahogarlo. Vamos a ahogarlo, vamos a quitarle el oxígeno. Entonces,
Si estamos solos, por decir, si estamos nosotros solos, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tirarnos al piso y dar vueltas. Es una de las maneras. Si estamos con otra persona, ¿qué podemos hacer? Una manta, una chaqueta y se la tiramos y simplemente como que abrazamos ese fuego para tratar de apagarlo. Es una de las formas que podemos hacer nosotros. Si estamos en un incendio, si estamos en la casa, digamos, en un apartamento y la casa se está incendiando, una de las recomendaciones es nunca la perilla, o sea, como que ahí está va el fuego y en mi cuarto es el último del fondo. No abra esa puerta porque si usted abre esa puerta, venga, va para usted el fuego, viene para acá para adentro. Nunca abra la puerta, nunca toque la perilla porque la puerta esa es la que está deteniendo que eso no entre. Entonces, si nosotros hacemos eso, mejor dicho, nos vamos a afectar. Mejor busquemos, abramos la ventana, busquemos otra forma, ¿vale? Principios básicos nosotros para el agua potable. ¿El agua tiene sabor? No, No. insalubre. ¿Tiene olor? No, Tampoco. ¿Tiene color? no, Sí, Entonces, cuando viene revuelta. No, no. La potable no. la potable no. Entonces, el principio básico, hombre, si vamos a tomar un agua y tiene un olor extraño, epa, algo pasa aquí, está contaminada con algo o esto no es agua, no sea que echaron un líquido ahí en la botella del agua que yo tomo en la nevera, o si le veo un color, le veo el agua marroncita, como un color, o sea, eso no está bien. Entonces, eso está en los primeros auxilios también. Que a veces uno va al río y coge esas aguas estancadas, no tome eso porque hay pobre estómago después, pobre baño lo que usted va a sufrir. Entonces, el agua no tiene sabor, no tiene olor, no tiene color. Entonces, si usted va a tomar agua, huele algo, algo pasa. Sabe algo, no es apto para el consumo humano, no lo haga porque entonces va a terminar después en la clínica con una intoxicación allá. ¿Cuáles son las maneras de salvar a alguien que se está ahogando sin tener que nadar? Mayu, tú estás pasando la diapositiva porque se quedó en lo de los sistemas de transporte. Ah, espérate ahí. En serio. Sí. Ahora ya cambió. No sé si es no. solamente soy yo. No, no ha cambiado. Si quieres, deja de compartir y vuelve otra vez. Ah, no, espérate ahí, ya creo que sé qué fue lo que pasó. Se detuvo. Me pausaste. Sí, pero no sé ni cómo lo hice. Bueno, espérate, deja de compartir. Ujú, sí, mejor. Y yo hablando aquí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Entonces devuélvete la otra para que quede en la grabación. Ah, perdón. Bueno, la otra era la de transportes. Ahí Eso, está la de exacto. Ahora sí, transportes. lo siguiente. Y ahora sí vamos con esta, que ahí están las figuritas. Principios básicos para prevención de incendio. Ahí vemos una casa que se está incendiando. Los principios básicos para que el agua sea potable, que lo decíamos. Recomendación, si sabe, huele o tiene un color raro, esa agua no es apta para el consumo humano. Ahora, las maneras de salvar a alguien que se está ahogando sin tener que nadar. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un lazo, le podemos tirar un salvavidas, una llanta, o sea, no es un salvavidas, es una llanta, una rama, cualquier cosa, porque si yo no sé nadar y alguien se está ahogando y yo no sé nadar y si yo me tiro hacia la loca porque me desespero y no sé controlar, no sé manejar la calma en estos momentos, entonces ya no va a ser uno el ahogado, sino que van a ser dos los ahogados o quién sabe cuántos más. Entonces, ¿cuáles son las maneras de pronto ayudar a alguien? Ahí vemos que está tirando. Ustedes siempre también recomiendan a uno. Me acuerdo yo el año antes pasado de Conquistadores que era cómo debes organizar tu morral cuando te vas de caminato, de viaje o de camping. Una de las cosas que recomendaba que uno tiene que tener es una cuerda. Sí o sí de uno debe tener una cuerda. Y uno decía, pero ¿para qué? ¿Para qué necesito yo una cuerda? Hombre, ¿para qué nos sirve una cuerda? Para muchas cosas. Si vas a escalar, si te vas a colgar una vaca, te sirve la cuerda. Si te está ahogando, sirve la cuerda. Si alguien se cayó allá, tú le tiras la cuerda y esa persona, o sea, es realmente indispensable una cuerda. Sirve para muchísimas cosas. Entonces, ahí decía que siempre que nos vamos de camping, siempre que vamos a hacer algo, siempre tenemos que tener una cuerda y no cualquier cuerdita, o sea, una cuerda resistente y larga. Entonces, una de las maneras como nosotros podemos ayudar a alguien que se está ahogando. Obviamente es un río, si es una piscina, digamos que es más fácil porque uno conoce la profundidad, pero si es un río caudaloso es más complicado y uno tiene que ingeniárselas para hacerlo. ¿Cuáles son los principios básicos de seguridad eléctrica? Hay una pregunta que yo siempre la hago cuando doy esta charla y es preguntarle, y quisiera saber si cada uno de ustedes sabe y identifica en su casa dónde tiene ¿cómo se dice? Las palancas o los tacos. ¿Usted sabe dónde tiene los tacos en su casa? Y no tanto que sepa,
es fácil usted llegar allá y poder bajarlos de rapidez. Entonces, eso es una de las cosas que uno debe también, si alguien se está electrocutando alguna cosa, corra y baje los tacos, lo primero que debe hacer. O sea, eso es, si eso es lo que me está a mí ocasionando, entonces yo lo que tengo que hacer es interrumpir eso que me está ocasionando ese fluido eléctrico. Es lo más, o sea, eso es lo básico, de ahí parte todo. De ahí, si usted no sabe, ahí sí uno toca ingeniársela. Pero lo básico es eso. Y si usted no sabe en este momento en su casa dónde están los tacos, vaya ahora que termine, identifique dónde están y dígale a su hijo, a su esposo, a su tío, a su hermano y sepa dónde están. Los de aquí a la casa están allá atrás y hay que ir con un palo y poder moverlo. Imagínense, de aquí que uno pasa allá atrás, pasan muchas cosas. Entonces debe de estar en una parte visible también. Eso es importante. Y de último, ¿cómo nosotros podemos evitar la contaminación cruzada, la alimentación, la intoxicación alimentaria? De pronto aquí los que son casadas, que son mamás, ¿de qué manera nosotros podemos llegar a contaminar alimentos en la casa? ¿O de qué manera nosotros podemos evitar contaminarnos con alimentos? ¿Qué es lo primero que uno debe hacer cuando va a consumir algo? ¿Qué sería lo primero? ¿Qué debe revisar uno? Lavado. ¿La qué? Lavar. Ajá, Lavar. lavarlo. ¿Qué otra cosa? La fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento. Usted no coge un yogur y se lo toma así porque así uno revisa la fecha siempre de vencimiento, ya sea para alimentos, sea para medicamentos, para cualquier cosa. ¿Qué otra manera puede uno, a veces, qué pasa? Están preparando la carne, entonces cogen la tabla y ahí cortaron la carne, y esa misma tabla sucia, cochina, con el mismo cuchillo llegó y cortó la manzana, la partió en 4 pedacitos y se comió la manzana con esa tabla que estaba contaminada. Entonces ahí se da la contaminación cruzada, por así decirlo. Entonces hay que ser muy precavidos en esas cosas también, lavar los alimentos bien, identificarlos antes de consumirlos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que ustedes digan, hombre, pasó esto, alguna experiencia, alguna cosa, también es bueno que aporte. Porque creo que ya esto es la última diapositiva. Sí, señorita, esta es la última diapositiva. Entonces, Ma- Marjorie, señor, una consultica, una duda que tengo. Bueno, son inquietudes más bien. Cuando hablabas ahorita del tema de las quemaduras o en caso de incendio y todo ese asunto, para quitarle el oxígeno al fuego, si la persona, porque hablamos de una persona, ¿no? Si la ujú, persona está Sí. incendiada con combustible, gasolina, y Seguro está son los prendida, vecinos. el manto sirve también para ahogar el fuego y apagarlo, ¿sí? sí, siempre sirve para apagar el fuego. O sea, después es cortarle como el oxígeno a ese fuego. Sirve para eso. Y Pero no, o sea, no causa, digamos, porque tú sabes que la gasolina es un combustible que difícilmente pues se apaga, ¿no? Entonces, no podría ocasionar de pronto que se prenda bien la manta o el material que uno está usando para ahogarla y se llega a prender ese material. O Depende, bueno, hay, aquí o, depende de qué esté hecho, porque normalmente son chaquetas gruesas de cuero. No podemos usar, por ejemplo, el fuego está hecho de tres cosas: el combustible, el oxígeno y esa chispa. Entonces, ya tiene el fuego, ¿verdad? Ya tiene la gasolina, que vendría siendo aquí en este caso el combustible y la misma gasolina. Si tú le cortas el oxígeno, siempre se va a apagar. Entonces, ¿qué es la recomendación? Poder entonces ver que el material no sea inflamable, porque entonces lo que va a hacer es provocar otro fuego adicional. Ahora, por ejemplo, podría ser algo que esté húmedo, no echarle directamente el agua porque el agua también puede avivar los aceites. Entonces, dependiendo de qué esté hecho el material y si la persona puede rodar ella misma, es lo mejor que puede hacer. así es. Gracias, Meli. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¿No entendí nada? Yo quería preguntar algo. Cuando, por ejemplo, cuando una persona se está ahogando, a veces, bueno, a mí me daría miedo como apretarle porque no sé hasta qué tan fuerte puedo apretar sin partirle alguna costilla o algo así. Bueno. costilla no, es el cuello. Cuando No, una persona está ahogando, discúlpame, Marjorie, cuando una ajá, persona se está ahogando, que suele suceder en paseos o actividades recreativas con los muchachos, siempre
por la espalda, o sea, en la parte de atrás y gritarle a la persona que se calme, aunque difícilmente se va a calmar porque una persona ahogándose, pues Es horrible. difícilmente se va a calmar. Siempre por la espalda, tratando de cogerlo por el cuello, ¿no? Es la parte en que está la seguridad de uno. Yo aprendí nosotros estábamos aquí en una oportunidad él era un rescatista de la defensa civil y él decía, en caso de desastre, en caso de incendio, en caso de algo, prima tres cosas. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Yo. Porque uno, digamos, es la persona que va a estar, digamos, al servicio de la otra persona que está complicada allí. Entonces, en el caso del agua, nosotros siempre bromeamos en algo y voy a bromear aquí con el grupo aquí. Por la espalda, si no se deja a la persona, déle un manducazo bien duro y prívelo. La única manera de sacarlo del agua. Esa es broma, eso no lo vayan a hacer, eso es broma. Pero siempre por la espalda, ¿no? Porque si esa persona lo llegase a hundir a uno, vea, ya el ahogado no va a ser uno, van a ser dos. Sí, eso de rescatar, eso no es así, que tirarse uno, eso no es tan fácil, hay que saber. Y esa es otra clase también hay que darlas ahí de rescate. Por lo menos yo no me atreví. Apurado de nada yo, defenderme yo en el lago para ir a rescatar a otro que se está ahogando. Esa especialidad de salvamento, pero en lo que decía Eliani, realmente el lugar donde uno hace la presión tiene que ser como una manito arriba del Del ombligo. ombligo. Entonces tú tocas ahí y eso es blando, ahí no están las Ahí no hay costillas, costillas. ahí Sí, no hay ese costillas. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Presionar como si tú fueras el diafragma para que los pulmones se compriman, para que se salga el aire, o sea, sacarle el aire a una persona tiene que ser con fuerza, Eliana, y no tienes que tener miedo, porque le vas a salvar la vida. Y si esa cosa que estás obstruyendo sale, esa persona te va a abrazar, o sea, no te va a decir, ay, me rompiste la costilla, no, porque no es en la costilla tú la presionas y no puedes ayudar a la persona, tiene que ser debajo, en ese punto, más o menos uno coge como el puñito, aquí está el ombligo, uno coge el puñito, más o menos, ¿verdad? Esa es como la distancia allí, y entonces ahí sí tú puedes presionar porque todo eso es blando, entonces no hay problema. O de pronto ella lo diga cuando está dando el masaje cardíaco, ahí sí de pronto uno dice, ay, si le hago muy duro la presión al masaje Al cardíaco, RCP. al RCP, de pronto si ella se va por ese lado, ahí sí uno como que puede, digamos, si no lo hace de la técnica adecuada, con la profundidad adecuada y con la fuerza adecuada, pues ahí sí puede de pronto llegar uno a lesionar o a fracturar algún tipo de costilla Yes. al momento de hacer compresión, que es diferente al hacer la maniobra de Helmut, que son dos cosas. Y por eso hay que hacer la especialidad de RCP. Exactamente, eso Es que dice hay la algo- profundidad, la intensidad y la fuerza. Todo tiene su técnica, todo es con técnica. Ah, bueno, gracias. Con gusto, Oli. ¿Alguna otra pregunta? Algo que quiero aportar, Marjorie, con relación a las enseñanzas que nos brindan a través de los clubes. Al meterle mano a un paciente o a una persona, nosotros somos responsables de los actos o las consecuencias. Por eso es menester que si vamos a prestar un primer auxilio, es porque estamos seguros de lo que vamos a hacer. Porque, vuelvo y repito, si le metemos mano, somos responsables de las consecuencias. Entonces, es mejor que si hay dudas, es mejor como que no meterle mano. Pero si estamos aprendiendo, yo siempre digo que esto lo aprendemos nosotros es para los eventos finales. Nosotros como cristianos, la persecución, por decirlo así, que en el grupo donde nosotros estemos no haya un médico o algo así por el estilo. Bueno, gracias a los clubes, gracias a las enseñanzas que nos dan, los primeros auxilios básicos o avanzados nos permitirán ayudarle a cualquiera persona que esté dentro del grupo en ese tiempo final que vendrá. Así es. Así es, bueno, muchísimas gracias a Marju, cuántos reaccionando, levantando ahí su manito virtual. Agradecemos a Marju por estas enseñanzas. Ahora nos viene la parte evaluativa. Vamos a estar compartiendo Súper fácil. entonces este examen que es de 10 preguntas, de las cuales debemos de sacar, ¿verdad? El 70% para poder pasar la especialidad
de primeros auxilios 1 y 2. Entonces voy a compartirlo tanto por aquí, por el Zoom, como también por el WhatsApp, para que si de pronto le queda más fácil en el WhatsApp, entonces allí también lo voy a compartir. Y la idea es que puedan entonces tomarse su tiempo y realizar esa evaluación. Y Oye, entonces, pero tú no dejas que uno estudie, mano. no, se pueden tomar su tiempo porque en realidad vamos a terminar aquí la reunión, eso va a quedar libre. Yo voy a mandar la grabación de esta sesión también para los que no pudieron conectarse, que sé que son muchos que tienen semanas de oración, o sea, los líderes juveniles están firmes, gracias a Dios, en sus iglesias actuando, entonces sé que muchos no pudieron conectarse y los que están ahora viendo esta grabación, les digo, el Señor les bendiga y les siga fortaleciendo y puedan desarrollar el examen. Entonces, después yo les entregaré la retroalimentación del examen y también Mario nos va a compartir esas diapositivas para que las tengamos allí, puedan estudiarlas también, analizarlas y sobre todo estar listos, como dijo el hermano Samuel, para poder darle el mejor servicio a Dios y sobre todo cuando no haya nadie más, si usted está allí y ya se ha preparado, entonces poder practicar esto, seguir aprendiendo, esto cambia, esto se actualiza. Hace años no se explicaban muchas cosas y hoy en día con el avance también tenemos que avanzar nosotros y estar allí, digamos que actualizados de la primera mano esa información. Así que muchas gracias, Mario, por Bueno. resumirnos en estas 2 horas tus 13 años de experiencia. Sí, sí, nos toca resumirlo porque, esto bueno es teórico práctico, pero nos toca así por la virtualidad. Así es. Bueno, Mario, te pido por favor que termines esta sesión con una oración y Bueno, muy terminar bien. la grabación también. Oremos. Querido Señor, te damos las gracias porque en estas primeras horas de tu sábado, Dios, estamos aprendiendo nuevas cosas, enriqueciendo conocimientos y afianzando conocimientos que ya teníamos. Pedimos que tú bendigas este santo día desde ya. Permite que esto que hemos aprendido hoy lo podamos tener ahí nosotros para que lo podamos aplicar en algún momento de nuestra vida. Nunca sabemos en qué momento, en qué situación. Ayúdanos siempre, oh Dios, a ser unas personas confiadas y seguras en ti para poder enfrentar cualquier situación de la vida, ya sea algún tipo de emergencia o cualquier situación que sobrevenga en nuestra vida a nivel personal, a nivel emocional o a nivel laboral. Bendice a cada persona que está aquí presente, Señor, sígueles ayudando para que continúen este proceso, para que puedan terminar con éxito esta investidura, oh Dios, y que sea para tu gloria y tu honra y para servirte e instruir a más personas. Colocamos en tus manos a cada uno de ellos, sus familiares, por las peticiones que se pidieron al inicio, oh Dios, por el joven que está enfermo, para que tú seas su sanador, su médico de cabecera y su sea restableciendo su cuerpo y cada una de las cosas que está afectada en él. Gracias, oh Dios, porque sabemos que nos acompañas. Gracias porque nos diste una semana en la cual nos cuidaste, nos protegiste y permite que mañana podamos alabarte y glorificarte en su santo templo como debe ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mario. Señor te Bueno, bendiga, que nos tengas feliz vemos. sábado. Gracias. Cuídense. Gracias por la charla. Gracias, Ya les paso las chao. diapositivas. Feliz noche.